hey, a toda esa gente sin nada mejor que hacer. Bienvenidos a Mundo Novel Fanfic, ese rincón del internet donde vienes buscando historias y terminas cuestionándote si tu vida tiene sentido, pero oye, al menos aquí todo está escrito mejor que tu último mensaje en WhatsApp. Por cierto, estas historias no son mías, porque si lo fueran, estaría en una isla paradisíaca disfrutando de los millones. Así que todo el mérito, y las demandas legales, van para sus respectivos autores. Yo solo estoy aquí para narrarlas y recordarte que la realidad es tan deprimente que un buen fanfic siempre será la mejor escapatoria. Ajusta tus audífonos, prepárate para lo inesperado y no te olvides. Aquí sobrevivimos a punta de historias y café frío. El yerno de Naruto comienza casándose con Yuga Hinata. Capítulo 311 al 340. Justo cuando Sasuke, que había fortalecido nuevamente su corazón, estaba ocupado buscando a Itachi, algo sucedió que tomó a Yuryuu con la guardia baja. Jiraiya, quien obviamente sabía la verdad desde hacía mucho tiempo, aún siguió la trayectoria original y se coló en la aldea Yujin. Un enfoque tan inesperado hizo que Yulon, quien se enteró de la noticia, se enojara muchísimo. Cabrón. ¿Acaso este Jiraiya no le teme a la muerte? Tienes que ir a confirmarlo tú mismo. A pesar de que decía palabras enojadas, Yulon todavía no podía quedarse de brazos cruzados y mirar con indiferencia. Por lo tanto, mientras se quejaba de Jiraiya, Yuryu inmediatamente notificó a Fenzun y le pidió que corriera a la aldea Yujin para salvar a la gente. Como la noticia se supo demasiado tarde, cuando la rama del maestro dragón llegó apresuradamente, Jiraiya ya había sido asesinado por Paine de los 6 caminos. Mirando a Jiraiya hundiéndose lentamente en el mar y a Bunzum llegando apresuradamente, sus ojos no pudieron evitar revelar un indicio de intención asesina. ¡Qué tipo tan patético! Obviamente solo es una marioneta cuyo destino ha sido manipulado, pero cree que está aquí. Odio. De verdad que vuelve a la gente estúpida. Fallas el respeto a Dios. Serás castigado. Ante el despiadado ridículo de Yulon, el inexpresivo Tiandao Paine no pudo evitar decir en un tono frío. Y cuando la voz de Tiandao Paine cayó, Nagato, que acababa de terminar de matar a su maestro, inmediatamente lanzó una nueva ronda de ataques. Todas las cosas son atraídas por el cielo. La voz fría sonó de nuevo. Tiandao Paine, quien enfrentó al Yulon con su palma, inmediatamente utilizó su influencia del cielo que todo lo ve en el Yulon. Al ver que el poder de todas las cosas celestiales Yin está a punto de actuar en el cuerpo de Yulon. Yulon, que tenía una expresión fría en su rostro, contraatacó. ¿Quieres detenerme? Como quieras. Un soplo de viento. Tensouji. Cuando sonó la fría voz de Yulon, la superficie del mar a los pies de Yulon se convirtió instantáneamente en un glaciar en medio de una ráfaga de viento frío. Inmediatamente después, el pie derecho de Yulon pisó repentinamente hacia abajo, aplastando por completo el glaciar bajo sus pies. En un instante, innumerables trozos de hielo que se habían roto en pedazos fueron inmediatamente arrancados por el guía del cielo que todo lo ve. Se dirigió rápidamente hacia Tiandao Paine en el lado opuesto. Ante tal cambio, Nagato, cuya expresión cambió instantáneamente, inmediatamente controló a Tendo Paine y mostró la habilidad de Shinra Tensei. En un instante, la fuerza gravitacional desaparece y la fuerza repulsiva surge instantáneamente. Innumerables fragmentos de hielo que estaban a punto de golpear a Tiandao Paine fueron inmediatamente rebotados por el poder de Shinra Tensei. Sin embargo, Nagato no sabía nada sobre el poder de Yuryu, pero Yuryu conocía perfectamente el poder de Nagato. Mirando a Tiandao Paine que ha utilizado toda la influencia celestial que todo lo ve y el signo celestial Shenluo. Yulon, cuyos ojos brillaron con una luz fría, se movió instantáneamente. Bagua intercepta dedos vacíos. Cuando la voz de Yulon sonó nuevamente, las manos de Yulon se convirtieron instantáneamente en un fantasma. Y Tiandao Paine, quien fue el objetivo de Yulon, recibió todos los golpes. En un instante, una luz negra rugió y las varillas negras originalmente utilizadas para controlar el dolor de Tiandao. Fue inesperadamente que el dedo cortante Bagua de Yulon golpeó completamente el cuerpo de Tiandao Paine. Mirando a Tiandao Paine que estaba cayendo lentamente, y otros Paines que intentaban acercarse a Tiandao Paine. Yulon, quien lo logró, inmediatamente sonrió con desdén. ¿Quieres salvar la situación? Me temo que no tendrás esa oportunidad. Bagua intercepta el dedo vacío. Cuando el sonido burlón de Yulon volvió a sonar, el dedo cortante Bagua de Yulon también rugió nuevamente. Acompañado por un denso sonido de ruptura a través del aire, el Dao humano entre los 6 caminos del dolor cayó instantáneamente.
No te preocupes, me ocuparé de ti enseguida. Mirando a los otros Pain que ya estaban en guardia, Yulon tuvo éxito nuevamente e inmediatamente pronunció su veredicto con una expresión fría. Y tal veredicto provocó inmediatamente una gran reacción por parte de otros Paine. Extraño disparo de bala. Cuando sonó la voz de Shura Dao Pain, una gran cantidad de pequeños misiles volaron inmediatamente hacia Yulon, que estaba tratando de actuar nuevamente. Shinra Tenzin. ¿Qué? Tú. Al ver a Yulon, que de repente utilizó el Shinra Tensei, Nagato, que ya estaba preparando otros ataques, quedó atónita al instante. No entendía en absoluto cómo el Hyuga Yuryu frente a él podía usar el poder del Shinra Tensei. Pero este shock obviamente no terminará allí. Frente a los Pen, quienes finalmente cambiaron su temperamento, Yulon, con una mueca de desprecio en su rostro, tomó acción nuevamente. Todas las cosas son atraídas por el cielo. Imposible. ¿Cómo pudiste? HMPH. ¿Estás nervioso? Tranquilo, te pondré aún más nervioso. Estrella celestial, explosión terrestre. La voz fría sonó de nuevo. Yulon, quien colocó a Shura Dao frente a él, inmediatamente usó la estrella explosiva de la tierra contra Shura Dao. En un instante, Shura Dao se elevó hacia el cielo. El hielo roto circundante se convirtió en parte del sello y se estrelló contra el Asura Dao que se elevaba hacia el cielo. Imposible. ¿Quién es este? ¿Por qué puede usar todas las habilidades de Pain of Heaven? Mirando la bola de hielo gigante que colgaba en lo alto del cielo, Nagato, que se encontraba no muy lejos del campo de batalla, estaba completamente loco. HMPH. La habilidad de Tiandao Paine. No hables de gravedad y repulsión como si fueras el único que las conoce. No vengas. Si no, no me culpes por ser grosero contigo. Al ver al dragón aparecer repentinamente en la distancia, Conan, que estaba custodiando a Nagato, inmediatamente lanzó una advertencia. Sin embargo, Yulon sonrió con desdén ante este tipo de advertencia. ¿Amenazarme? Entonces podrías intentarlo, ¿lo conseguirás? Retrocede. Xiaonan. Al ver la repentina aparición de Yulon, Nagato finalmente se calmó e inmediatamente decidió hablar. Pero tilde sin peros. Y está bien. Mirando a Nagato que había recuperado la compostura, Conan se quedó en silencio por un momento y finalmente decidió comprometerse. Después de todo, a lo largo de los años, se ha acostumbrado a dejar que Nagato tome la decisión en todo. Al ver que Conan finalmente retrocedió obedientemente y dio un paso adelante nuevamente, Yulon no pudo evitar detenerse directamente frente a Nagato. Matar al maestro con tus manos, ¿realmente eres bueno en eso? Quien se resiste a Dios debe morir. Como si no le importara en absoluto el ridículo de Yulon, Nagato también habló y mencionó al llamado Dios nuevamente. Y este enfoque despertó aún más el resentimiento de Yulon. ¿Dios? ¿Quién es Dios? ¿Tú? Mirando a Nagato, que tenía una mirada enojada en su rostro, Yulon no pudo evitar continuar burlándose. El supuesto Dios resultó ser un hombre medio inválido con piernas inválidas. ¡Qué ridículo es semejante Dios! No es ridículo, solo el ganador puede opinar. Todo conduce al cielo. Ante el ridículo descarado de Yulon, Nagato, que permaneció en silencio por un momento, de repente decidió actuar. Es una lástima que la diferencia de fuerza entre ambos sea realmente demasiado grande. Por lo tanto, incluso si Nagato decidió atacar repentinamente a Yulon, aún así fracasó. Mirando a Yulon que ignoró por completo la guía del cielo que todo lo ve, Nagato, que ya había mostrado una mirada feroz, quedó atónita por un instante. ¿Cómo puede ser esto? Nada es imposible. Mirando a Nagato con una mirada de incredulidad en su rostro, Yulon no pudo evitar mostrar una pizca de lástima. Despierta. Nagato. De principio a fin, tu vida está bajo el control de otros. El ojo de la reencarnación no es tuyo. A tus padres también los mataron intencionalmente. Estás diciendo tonterías. No lo puedo creer. Obviamente, mis padres fueron asesinados por ustedes, ninjas de Konoha. Ante la repentina revelación de Yulon, Nagato no pudo aceptarlo en absoluto y no pudo evitar rugir histéricamente. Es una lástima que un rugido así no pueda calmar el pánico en su corazón. Solo porque tuvo vagamente esta conjetura hace mucho tiempo. Pero esta conjetura es realmente terrible. Nagato, que no podía aceptar todo esto en absoluto, instintivamente decidió ignorar este problema. Pero ahora, el Hyuga Yulon frente a él mencionó este asunto nuevamente frente a él. Mirando a Nagato que se había quitado el disfraz, y a Conan que estaba completamente aturdida a su lado.
Yulon, quien logró atravesar las defensas internas de las dos personas, no pudo evitar suspirar con tristeza. ¿Para qué mentirte? Ya lo adivinaste, ¿verdad? No lo puedo creer. No puedo aceptar este tipo de cosas. Mirando a Yulon, que dejó de burlarse de él, Nagato se quedó en silencio por un momento y no pudo evitar decir con cierta reticencia. Y esa expresión de renuencia hizo que Yulon se sintiera extremadamente decepcionado frente a él. Entonces, ¿preferirías mentirte a ti mismo? Ante la urgente pregunta de Yulon, Nagato decidió directamente permanecer en silencio. Un enfoque tan poco progresista hizo que la expresión en el rostro de Yulon fuera aún más decepcionante. Vivir en la ilusión tejida por otros, ¿cuál es la diferencia entre eso y un payaso? ¿Puedes resucitar a tus padres haciendo esto? ¿O puedes resucitar a tu difunto amigo Yaiko? En un mundo tan sucio, incluso si los resucite, ¿qué puedo hacer? ¿No morirán otra vez a causa de la guerra y los combates? Ante la acusación de Yulon, la emocionada Nagato inmediatamente gritó y preguntó. Pero este tipo de pregunta retórica hizo que Yulon se quedara en silencio. Al ver el silencio de Yulon, Nagato frente a él mostró una expresión burlancia. Yulon, que permaneció en silencio por un momento, no pudo evitar hablar de nuevo. Solo el cobarde se rendirá ante la realidad. Al mirar a Nagato y Conan, que quedaron atónitos por un momento, los ojos de Yulon no pudieron evitar volverse agudos. Y una persona verdaderamente fuerte afrontará con valentía todo lo que le suceda. Ve contracorriente y deja que la realidad se rinda ante ti. Fuerte. Lo fuerte es el corazón. No la fuerza. El hombre fuerte es fuerte en su corazón, no en su fuerza. Mirando al dragón de mirada aguda, Nagato, cuya expresión todavía estaba un poco apagada, no pudo evitar murmurar para sí mismo. Despierta. El ojo del samsara no es tuyo. Es solo algo guardado temporalmente por su dueño. ¿Por qué haría esto? ¿Y por qué me elegiría a mí? Ante la sorpresa de Yulon, Nagato finalmente recobró el sentido y no pudo evitar murmurar para sí mismo. Al ver que Nagato todavía no podía aceptar este hecho, Yulon se sintió impotente y no pudo evitar optar por descubrir la respuesta al misterio. Deberías saber muy bien lo poderoso que es el ojo de la reencarnación, ¿verdad? Mirando a Nagato, quien asintió instintivamente, Yulon suspiró suavemente y continuó explicando. Cuanto más poderoso es el poder, más difícil es encontrar a alguien adecuado. Y tú eres la persona idónea elegida por él. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño del ojo del samsara? Ante la explicación de Yulon, Nagato finalmente se calmó y no pudo evitar bajar la cabeza pensando por un momento antes de volver a preguntar. Ante la pregunta de Nagato, Yulon inmediatamente dio la respuesta sin dudarlo. Uchiha Madara. Es él. ¿Cómo es posible? Obviamente tiene ojos Sharingan. ¿No crees que Fei es realmente Uchiha Madara? Mirando a Nagato con una mirada de incredulidad, Yulon no pudo evitar revelar una expresión de impotencia en su rostro cuando habló de nuevo. Pero al ver a Yulon decir eso, Nagato, quien al principio parecía incrédulo, no pudo evitar sorprenderse. ¿Qué? A Fei no es Uchiha Madara. Claro que no. Su verdadero nombre es Uchiha Obito. Al igual que tú, también es la marioneta de Uchiha Madara. ¿Entonces él mismo lo sabe? Ante la impactante revelación de Yulon, Nagato se quedó atónito una vez más y no pudo evitar preguntar después de un período de silencio. ¿Crees que este tipo de cosas son importantes? Al ver que Nagato todavía estaba preocupado por este asunto, Yulon frente a él no pudo evitar mostrar una expresión de impotencia. Y tal expresión despertó por completo a Nagato, quien todavía estaba un poco confundido al principio. Mirando a Yulon, que todavía parecía indefenso, la expresión de Nagato se volvió fría nuevamente. Después de todos los chismes, ¿cuál es tu verdadero propósito al encontrarme? Toma a Shiaonan y abandona la organización Akatsuki. Yo maté al señor Jiraiya, ¿no quieres matarme para vengarlo? Después de un período de silencio, Nagato, quien le dijo esto a Yuyu, miró directamente a Yuyu y no pudo evitar preguntar. Mirando a Shiaonan, que dudaba en hablar y parecía un poco nervioso, Yulon volvió a sonreír. Olvidémonos de la venganza. Mirando a Nagato, cuya expresión de repente se volvió fría, Yulon habló nuevamente y dijo directamente algo que sorprendió a la otra parte. Jiraiya, lo reviviré. Y, como condición para que aceptes dejar a Katsuki, puedo resucitar a Yaiko por ti. Resucitar a Yaiko. ¿Cuáles son tus otras condiciones? Ante las generosas condiciones ofrecidas por Yulon, Nagato se quedó en silencio por un momento y no pudo evitar preguntar en voz baja.
Espero que puedas dejarle el ojo Rinnegan a Uchiha Obito. ¿Qué? Dejar que Nagato le dejara el Rinnegan a ese Uchiha Obito. ¿Por qué? Al ver que Yulon realmente propuso tal condición, Xiaonan inmediatamente mostró una mirada enojada. Después de todo, en su opinión, la petición de Yulon era simplemente demasiado. Como dice el dicho, si tienes ira en tu corazón, tu rostro será feroz. Ante la grosera petición de Yulon, Xiaonan, que siempre había tenido un rostro amable, no pudo evitar volverse feroz. Al ver que la situación se estaba saliendo de control, Nagato, que de repente se quedó en silencio, no pudo evitar hablar de nuevo. Acepto esta condición. Nagato. Girando bruscamente la cabeza para mirar a Nagato a su lado, Conan, que todavía estaba furioso al principio, no pudo evitar mirar con incredulidad. Ella nunca esperó que Nagato, el dueño del ojo Samsara, aceptara este trato. Mirando a la aparentemente tranquila Nagato, Conan se quedó atónito por un momento y no pudo evitar mostrar una mirada ansiosa. Nagato. No aceptes. Ya no tienes piernas. ¿Qué harás si pierdes los ojos otra vez? Xiaonan. Si me quedo ciego, ¿estarás dispuesto a cuidarme? Mirando a Conan con una mirada ansiosa en su rostro, Nagato se giró para mirarlo con una mirada suave en su rostro. Y tal cambio de expresión sorprendió instantáneamente a Xiaonan, quien originalmente estaba ansioso. Después de un largo tiempo, Xiaonan volvió en sí desde su estado aturdido, con una mirada compleja en su rostro, e inmediatamente dio su respuesta. Por supuesto. No importa en qué te conviertas, Nagato, siempre estaré a tu lado. En ese caso creo que puedo aceptar su petición. Mirando a Conan, que todavía estaba tratando de decir algo más, Nagato, que tenía una expresión suave en su rostro, no pudo evitar hablar de nuevo. Después de todo, usar un par de ojos de reencarnación puede traer de vuelta a Yaiko, creo que vale la pena. Nagato. Frente a los verdaderos sentimientos de Nagato, Conan, que ya no podía contenerse, instantáneamente derramó lágrimas que no pudo detener. Mirando a Conan que no podía dejar de llorar, Nagato miró a Conan profundamente y no pudo evitar mostrar sus ojos nostálgicos. No es amor. Es una amistad que dura hasta la muerte. Sabía que cuando se quitara el ojo de la reencarnación, querer volver a ver el rostro de Xiaonan se convertiría en un lujo. Nagato abrió los ojos de mala gana y su expresión de repente se volvió fría. No pudo evitar levantar su mano derecha ferozmente y sacar directamente su propio par de ojos de reencarnación. Nagato tilde. Mirando a Nagato que sacó el ojo de la reencarnación, Conan a un lado no pudo evitar llorar desgarradoramente. Frente a Conan de esta manera, Nagato, que era completamente invisible, no pudo evitar parecer más suave. Shonan. No estés triste. Todo vale la pena. Después de consolar a Conan en un tono suave, Nagato arrojó el Rinnegan en su mano al dragón frente a él y preguntó en un tono frío. Yuga Yuryu. Te daré el ojo del Rinnegan. ¿Cuándo vas a resucitar a Yaiko? Claro, resucita ahora. Pero antes tengo que sacarte de aquí. No sea que pierdas tu ojo de reencarnación y seas el objetivo de algunas personas con intenciones maliciosas. Después de dar su respuesta clara y ordenada, Yulon tomó el ojo de la reencarnación. Inmediatamente movió su mano y movió a los tres Nagatos, incluido el cuerpo de Yaiko, a miles de kilómetros de distancia. Yulon. ¿Por qué estás aquí? ¿Quiénes son? Al observar la repentina aparición de los cuatro maestros dragones, Zabuza, que vivía recluido aquí, no pudo evitar preguntar con una expresión confundida. Al igual que tú y Bai, ellos también quieren vivir en aislamiento. Por eso los traje aquí. ¿Qué te parece? No deberías tener ninguna objeción, ¿verdad? Volviéndose para mirar a Zabuza que parecía confundido, Yulon no pudo evitar preguntar con una sonrisa en su rostro. Al ver a Yulon decir esto, Zabuza se quedó atónito por un momento e inmediatamente mostró una sonrisa amable. ¿Cómo podría haber alguna objeción? Sabes que salvaste mi vida y la de Bai. Como también quieren vivir aislados aquí, que se queden. Con un poco más de gente, habrá más vida. Ya que lo dices, entonces estaré de acuerdo en su nombre. Yuga Yuryu. Tú. Hereje. El arte de la reencarnación. Ignorando los gritos de Conan y confirmando que Zabuza no tenía objeciones, Yuryu inmediatamente comenzó a realizar la técnica de reencarnación. En un instante, innumerables luces verdes flotaron desde el cuerpo de Yulon. Y después de una breve pausa, flotó directamente hacia Yaiko y Nagato en el costado. Al ver a Yaiko y Nagato que estaban completamente envueltos en la luz verde, Conan, que estaba a un lado, se quedó atónita al instante.
¿El arte de la reencarnación? ¿Quién eres tú? Después de recuperarse a ese estado de ánimo lento, Xiaonan no pudo evitar murmurar para sí misma con incredulidad. Nagato. Continúa. Ignorando los murmullos de Conan para sí mismo, Yulon completó la técnica de reencarnación e inmediatamente arrojó un dátil rojo reparador multiusos hacia Nagato en el lado opuesto. Al sentir que algo se acercaba a él, Nagato inmediatamente atrapó instintivamente el azufaifo reparador multiusos que le arrojaron. ¿Qué es esto? Si aún quieres recuperar tu luz, cómelo inmediatamente sin dudarlo. Ante la pregunta de Nagato, Yulon dio directamente una respuesta que parecía ser diferente a lo que le habían preguntado. Tal respuesta hizo que el corazón de Nagato se animara de repente, y decidió tragarse las dátiles rojos reparadores multiusos que tenía en la mano sin dudarlo. En un instante, una extraña corriente cálida se extendió por todo su cuerpo, y finalmente todo convergió en los ojos de Nagato. Y bajo esta extraña corriente cálida, Nagato, cuyos ojos estaban originalmente cerrados, instantáneamente abrió los ojos. Nagato. Tus ojos. Mirando a Nagato que abrió los ojos nuevamente, Conan, quien originalmente estaba nervioso, no pudo evitar exclamar con sorpresa. Este sentimiento tilde. El Rinnegan. El Rinnegan. Nagato. Tu Rinnegan ha vuelto. Mirando a Nagato que parecía un poco aturdido, Conan finalmente recobró el sentido y no pudo evitar decir emocionado. Al ver lo que dijo Conan, Nagato, que al principio estaba un poco confundido, instantáneamente se convenció de una cosa. Y lo mejor es que mi ojo de reencarnación ha vuelto. ¿Qué quieres decir? Volviendo la cabeza para mirar a Yulon a un lado, Nagato no pudo evitar fruncir el ceño mientras recuperaba su ojo de reencarnación. Jaja. Comparados con los ojos de reencarnación que tengo en la mano, los que aparecen en tus ojos ahora son verdaderamente tuyos. Mirando a Nagato que dudaba en hablar, Yulon estaba de buen humor y no pudo evitar bromear. No hace falta que me lo agradezcas. Mientras vivas aquí en paz y aislamiento, será mi mayor recompensa. ¿Quién eres? ¿Por qué deberíamos pagarte? Ante las palabras narcisistas de Yulon, Yaiko, que finalmente despertó de su largo sueño, no pudo evitar preguntar con cierto disgusto. Auge. Ay. Me duele. ¿Por qué me golpeas? HMPH. Te salvé la vida. Yaiko. Mirando a Yaiko que se sostenía la cabeza y gimía de dolor, Nagato y Conan, quienes finalmente recuperaron el sentido después de la resurrección de Yaiko, exclamaron inmediatamente. Al ver las expresiones de sorpresa en sus caras, Yaiko, que todavía estaba un poco confundido, finalmente recordó algo. Así que eso es todo. Mi yo original debería haber muerto. Pero a juzgar por la situación actual, he resucitado. Por supuesto. Soy yo quien te salva. Mirando a Yaiko, que parecía sorprendido y avergonzado, Yulon, que tenía venas azules en la frente, no pudo evitar preguntarle a la otra persona con tristeza. Ahora dime, ¿deberías pagarme? Útil de si tienes algo que decir, dilo. No golpees a nadie. Sus ojos se posaron en el brazo de Yulon, listo para intentarlo. Yaiko, que ya entendía algo, no pudo evitar sonreír con torpeza. Olvídalo. Hoy estoy de buen humor, así que no te molestaré más. Tan pronto como dijo estas palabras, Yulon inmediatamente pensó en ello y envió a Jiraiya, quien había sido revivido por la deidad, aquí. Golpear. A tilde. Mocoso. Realmente te pasaste. Estás tratando así a un anciano como yo. Frente al dragón que lo arrojó, Jiraiya no pudo evitar maldecir mientras se levantaba del suelo. Jiraiya-sensei. Yaiko. No lo eres, quieres decir. Al mirar al resucitado Yaiko y luego a Yuyu que estaba a su lado, Jiraiya comprendió algo al instante. Al ver que Jiraiya finalmente reaccionó y lo arrojó, el maestro dragón no pudo evitar curvar sus labios con desdén. ¿Viejo? HMPH. Es mejor para ti, un viejo irrespetuoso que solo causa problemas, ser menos generoso. De lo contrario, no me cansaría hasta morir de gente mayor como tú. Apestoso, apestoso niño. ¿Cómo lo dijiste? Si puedes, dilo otra vez. Frente al despiadado desprecio de Yulon, Jiraiya finalmente se levantó del suelo y no pudo evitar saltar de ira. Al ver a Jiraiya saltar en el lugar y prepararse para irse sin importarle su imagen, Yulon no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sasuke e Itachi están a punto de pelear. Tengo que ir allí a ver la pelea, así que no tengo tiempo para hablar contigo.
Después de decir estas palabras en un tono muy desdeñoso, el verdadero yo de Yulon inmediatamente se dio la vuelta y entró en el espacio de cultivo de vegetales. Jiraiya se quedó atónito por un momento al ver a Yulon marcharse. Tras recobrar el sentido, volvió a saltar de ira. Oye, Jiraiya-sama. Aunque quieras hacer el ridículo, tienes que tener un límite, ¿no? ¿Está realmente bien tirarlo a la basura de esta manera sin fin? Mirando a Jiraiya que todavía estaba gritando y saltando arriba y abajo, la rama Yuryu al costado no pudo evitar preguntar con líneas negras en su cabeza. Cuando escuchó la voz interrogativa de Yulon, Jiraiya, que todavía estaba ocupado con sus propios asuntos, no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Oye. ¿No se fue ya tu hijo? ¿Cuándo volviste? Jiraiya-sama. ¿Es broma? Llego aquí de principio a fin y no me he movido ni un segundo. Al mirar al confundido Jiraiya, las comisuras de la boca de Yuryu Bunzun se crisparon y no pudo evitar revelar una mirada de impotencia. Ante la impotencia de la rama Yulon, Jiraiya, que originalmente estaba confundido, ahora se confundió aún más. Mocoso. ¿Me estás mintiendo? Te acabo de oír decir que ibas a ver la batalla. Ahora te digo que has estado aquí desde el principio hasta el final, ¿crees que soy estúpido? Creo, Jiraiya-sama, que podrías ser realmente estúpido. Yulon Subzun. Jiraiya-sensei. Realmente estuvo aquí de principio a fin. Al menos llegó antes que tú. Mirando a Jiraiya con una mirada de no lo creo en absoluto, Yaiko a un lado no pudo evitar recordarle con cautela. Yaiko. Está mal mentir. Es aún más malo mentirle al profesor. Este niño me arrojó aquí. ¿Cómo pudo llegar antes que yo? Sus ojos estaban fijos en Yaiko frente a él, y Jiraiya, que estiró la cabeza hacia adelante, no pudo evitar mostrar una mirada de desprecio. Jiraiya, quien hizo esto y dijo esto, fue rápidamente despreciado por todos los demás presentes. Jiraiya-sensei. Llegó antes que tú. Conan. Jiraiya-sensei. Yo también puedo testificar. Llegó antes que tú. Nagato. Jiraiya-sensei. Realmente llegó antes que tú. Yaiko. ¿Eres Jiraiya-sama, uno de los 3 ninjas? Yuryu llegó antes que tú. Zabuza. ¿Quieres unir fuerzas y burlarte de mí, un anciano, verdad? Si él llegó antes que yo, ¿quién me tiró aquí? Ante el desprecio colectivo de los demás presentes, Jiraiya no pudo evitar empezar a torcer las comisuras de su boca después de un rato de silencio. Al ver que Jiraiya aún no había reaccionado, la mirada de desprecio en los ojos del Yulon Bunzun a su lado no pudo evitar volverse más intensa. ¿Quién tiene tiempo para molestarte? Quien te trajo aquí es mi verdadero yo, no yo. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres con quien me abandonó es tu verdadero yo, no tu interrogación de cierre? ¿No son el cuerpo principal y el clon la misma persona? Al ver que el maestro dragón realmente dijo eso, Jiraiya, que estaba a un lado, no pudo evitar saltar nuevamente enojado. Al ver a Jiraiya gritar y saltar de esa manera sin importar su imagen, el maestro portador de dragón a su lado no pudo evitar tener líneas negras en la cabeza. Soy un clon, no un clon. Claro que no soy la misma persona que el original. ¿Honores separados? Yo mismo. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no lo entiendo? Frente a Yulon, que estaba poniendo los ojos en blanco mientras se explicaba a sí mismo, Jiraiya de repente se encontró aún más confundido. Al ver a Jiraiya tan confundido, el Yuryu Bunzun a su lado no pudo evitar poner los ojos en blanco nuevamente. Jiraiya-sama. De verdad que eres viejo. Ya que tu mente está tan débil, deberías quedarte aquí y retirarte. Después de curvar sus labios con desdén, Yulon Fenzun fue demasiado perezoso para continuar explicando y, de hecho, utilizó el espacio de cultivo de vegetales para irse. Las demás personas que estaban a un lado estaban estupefactas por esta manera de irse tan repentinamente. Después de todo, este enfoque es tan inesperado. Después de terminar de jugar a los tesoros con el maestro y el aprendiz de Jiraiya, el submaestro del maestro dragón inmediatamente cambió de manos y llegó al lado del maestro principal. Mirando a los hermanos Sasuke que ya estaban peleando no muy lejos, el Bunzun no pudo evitar saludarlo casualmente. ¿Cómo va todo? ¿Encontraste a Zetsu en la oscuridad? Lo encontré. Allí. Cuando Fenzun preguntó sobre la posición de Hue, Yulon inmediatamente levantó la barbilla y le indicó la posición de Hue a Fenzun. Siguiendo sus instrucciones, inmediatamente vio a Zetsu blanco y negro, que estaba justo debajo de ellos dos. Jaja. Parece que hay una razón por la que elegiste esta posición para ver la batalla. Claro.
Al observar la batalla desde atrás de Zetsu, no solo puedes comprender la situación entre Sasuke e Itachi, sino también vigilar a Zetsu. Obtendrás lo mejor de ambos mundos, ¿por qué no? Ante la risa y las bromas de Fenzun, Yulon, cuyas comisuras de la boca se levantaron por un momento, no pudo evitar reír también. Y mientras el yo original de Yulon y su submaestro estaban charlando, los hermanos Sasuke que estaban peleando finalmente terminaron el enfrentamiento de ilusiones entre ellos. Hemos entrado oficialmente en el combate cuerpo a cuerpo y enfrentamiento de ninjutsu entre hermanos. Mirando a Sasuke, que obviamente estaba haciendo su mejor esfuerzo, Bunzun, que estaba observando la batalla, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué pasa? ¿No le has dado ya a Sasuke una lección ideológica y política? ¿Por qué este niño todavía luce tan amargado y resentido? No podemos hacer nada. Ese tipo, Itachi, es realmente bueno provocando odio. Mirando al confundido Fenzun a su lado, Yulon sonrió amargamente y no pudo evitar explicarlo nuevamente. ¿Qué dijo Itachi que mantuvo a Sasuke hasta ahora solo para quitarle los ojos y lograr su propio Mangekyou Sharingan? Lo que dijo era tan cierto que Sasuke, quien siempre había estado dudoso y confundido, naturalmente lo creyó. Este tipo tilde habló tanto con los dos hermanos, y todo fue en vano si interfirió de esta manera. Fenzun, que nunca había esperado que este fuera el caso, no pudo evitar sentir las comisuras de su boca crisparse inconscientemente. Es cierto que es imposible protegerse de algo que no sea un dios feroz. Frente al obstinado Itachi, Yulon y su contraparte no pudieron evitar mirarse y se encogieron de hombros para expresar su impotencia. Eso es. Ya que Itachi quiere seguir actuando, que siga actuando. En el peor de los casos, simplemente resucitarlo. Eso es todo lo que puede hacer. Miró a Sasuke que ya había usado Liberación Trueno. Kirin y a Itachi que había usado Susanoo. Yulon se quedó en silencio por un momento y no pudo evitar suspirar suavemente. Sabía que esta era la única manera en que se podían hacer las cosas ahora. Yulon suspiró levemente en su corazón nuevamente y no dijo más, no pudo evitar esperar a que los dos hermanos terminaran de pelear. Mirando a Orochimaru que apareció de repente al final de la batalla, Itachi que había estado preparado durante mucho tiempo. Yulon, que estaba observando la batalla, no hizo nada más que continuar suspirando en silencio. Mirando a Itachi quien exitosamente sacó a Orochimaru del cuerpo de Sasuke, mirando a Itachi quien finalmente reveló su verdadero rostro en el último momento de su vida. Yulon, que había estado observando todo el tiempo, de repente sintió que las comisuras de sus ojos no podían evitar humedecerse. Hermano Yulon tilde. Sal rápido. Sal rápido. Yuju. Mirando a Itachi que dijo esta es la última vez, Sasuke finalmente recobró el sentido y no pudo evitar gritar en un tono triste. Mirando a Sasuke que estaba mirando a su alrededor en busca de ayuda. Después de mirarse, Yuryu no pudo evitar moverse y apareció frente a Sasuke, quien ya parecía decepcionado. Hermano Yulon tilde. Al mirar al dragón que finalmente apareció, Sasuke, que ya estaba decepcionado y aburrido, no pudo evitar comenzar a recuperar su alma. Dime. ¿Qué quieres que haga? Mirando a Sasuke, cuya boca estaba ligeramente abierta, sin saber qué decir, y a Yulon, que lo miró fijamente por un momento, no pudo evitar preguntar en un tono triste. Sálvenlo. Salven a Itachi. Por favor. Mirando al triste dragón, Sasuke derramó lágrimas y finalmente expresó su pedido. Y ningún problema. Ante la petición de Sasuke, Yuryu lo miró directamente por un momento y aceptó felizmente. Entonces Yulon dejó de hablar y comenzó a formar sellos para salvar a la gente. Hereje. El arte de la reencarnación. Cuando sonaron las palabras de Yulon, una luz verde volvió a salir del cuerpo de Yulon y fue directo a Itachi, que había caído al suelo. ¿Técnica de reencarnación? Imposible. ¿Quién es este Yuga Yuryu? ¿Cómo puede conocer la singular técnica de reencarnación del Rinnegan? Mirando a Yulon que usó la técnica de reencarnación sin ningún escrúpulo, Bai Jue, que estaba escondido bajo tierra, no pudo evitar exclamar. Aunque Ei Jue no habló, la expresión de su rostro era extremadamente sombría. Él siempre siente que Yuga Yuryu, quien usa la técnica de reencarnación, es una gran variable. Mirando a Yulon que todavía mantenía la técnica de reencarnación, Ei Jue no pudo evitar tener una idea en su mente. Desafortunadamente, antes de que pudiera poner sus pensamientos en acción, Yulon Branch, que había estado vigilando de cerca a Zetsu blanco y negro, inmediatamente se detuvo frente a él. HMPH. Zetsu negro. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué? ¿Cuándo pasó? ¿Será posible?
Al mirar a Yulong, que apareció de repente y gritó su nombre, Bai Jue no pudo evitar sentir una expresión algo asustada y enojada en su corazón. Al ver la expresión de sorpresa y enojo en el rostro de la otra parte, no pudo evitar lucir juguetón mientras detenía a la otra parte. Jaja. ¿Lo adivinaste? Debo decir que confías demasiado en tus habilidades para ocultarte y detectar. Esto es muy malo. ¿Quién eres? Jue, cuyos ojos se volvieron agudos mientras miraba la rama Yulong frente a él, no pudo evitar preguntar. No importa quién sea. Lo importante es. ¿No quieres salvar a tu madre? Tú tilde. Tómalo. Mirando al asustado y enojado Jue con intenciones asesinas en su rostro, Yulong Fenzum levantó la comisura de su boca. No pude evitar arrojar el Rinnegan que obtuve de Nagato al otro grupo. Este es el ojo del Samsara. Bastardo. ¿Qué le hiciste a Nagato? Lo mataste. Después de captar instintivamente el ojo de la reencarnación, Jue volvió en sí y no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa y enojo nuevamente. Al ver que Jue mostraba esa expresión, la rama Yulong frente a él no pudo evitar burlarse. HMPH. ¡Qué ridículo! ¿De verdad te importa? No. No te importa. Solo quieres juzgar mi fuerza a través de él. Mirando a Jue, que tenía una mirada sombría en su rostro después de que se expuso la verdad, Yulong Fenzum no pudo evitar tener una expresión burlona en su rostro. No te preocupes. Ya que te di el ojo de la reencarnación, no te impediré resucitar a Kaguya Otsutsuki. ¿Quién demonios eres? ¿Qué quieres de mí? Ante la promesa dada por Yulong Branch, Jue se quedó en silencio por un momento y no pudo evitar preguntar nuevamente. ¿Quién soy yo? Jaja. ¿Por qué todos quieren hacerme esta pregunta? Ya que no crees que yo soy Yuga Yuryu, entonces ¿quién soy yo? ¿Importa? Mirando a Jue con una mirada sombría en su rostro, Yulong Fenzum hizo una pausa por un momento antes de cambiar su tono y burlarse. ¿Y qué quiero? Lo sabrás después de que Kaguya Otsutsuki resucite. Yuga Yuryu. Estás completamente loco. Espero que no pagues un precio insoportable por tu arrogancia. Frente a la mirada arrogante de la rama Yulong frente a él, Jue, que parecía extremadamente sombrío, no pudo evitar decir sarcásticamente en un tono frío. Sin embargo, ¿cómo podría Yulong, quien siempre había sido fuerte, soportar tal cosa? Por lo tanto, después de ver lo que dijo la otra parte, Yulong Branch inmediatamente se enfrió y lo amenazó directamente. Ah, sí. Si es así, mejor te encierro y te evito problemas, ¿no? Una vez que me selles, nunca podrás lograr tu objetivo. Al ver que la rama Yulong frente a mí realmente dijo esto, se sintió un poco arrepentido de haber abierto la boca para provocar a la otra parte, Jue. Después de un período de silencio, decidió bajar su postura y llegar a un acuerdo con el controlador de dragón frente a él. Después de todo, no sabía nada sobre el Yuga Yuryu que tenía frente a él desde el principio hasta el final. Si la fuerza del oponente es realmente lo suficientemente fuerte como para sellarlo. Entonces el que se arrepienta al final será él mismo. Con tales pensamientos pasando por su mente, Jue inmediatamente se rindió aún más completamente. Si logras resucitar a mi madre, la convenceré de que cumpla tu petición. ¿Qué te parece? HMPH. ¿Tienes miedo? Qué bien. Es fácil hablar conmigo. Si cedes, te dejaré ir. Mirando a Jue, cuya boca se torcía y reprimía su ira, los ojos de Yulong Fenzum no pudieron evitar llenarse de una mirada juguetona. Está bien. Puedes irte. Si no te vas, podría arrepentirme. De acuerdo. Espero que recuerdes tu promesa y no impidas que mi madre resucite. Respira profundamente y reprime la ira en tu corazón. Jue volvió a mirar a Yulong Fenzum e inmediatamente utilizó la técnica Maifli para hundirse en el suelo e irse. Sin embargo, ¿cómo podría Jue engañar al maestro de la rama Yulong que posee el ojo giratorio de la rueda rubí haciendo esto? Al mirar el suelo aparentemente vacío frente a él, el maestro de la rama Yulong levantó las comisuras de su boca y no pudo evitar hablar de nuevo. C. No pareces muy inteligente. ¿De verdad quieres obligarme a actuar y encerrarte? Y bufido. Al ver que los ojos de Yulong Fenzum se movían junto con sus movimientos. Jue, quien finalmente se aseguró de ser invulnerable frente al oponente, no pudo evitar resoplar y se fue rápidamente. Sin embargo, cuando se giró para irse, los ojos de Jue revelaron una mirada de horror que no se podía ocultar. No entendía en absoluto por qué el Yuga Yuryu frente a él podía ver su paradero. Esta situación que no podía comprender no pudo evitar que un pensamiento increíble surgiera en su corazón.
Esa es la fuerza de Yuga Yuryu, que ha alcanzado un nivel cercano al de su madre Kaguya. Al pensar en esta increíble posibilidad, Eijue entró en pánico por primera vez. De repente descubrió que había un rastro de vacilación y pánico por lo desconocido en su corazón. Mientras la rama de Yulon estaba ocupada intimidando a Zetsu Negro frente a él, Itachi del otro lado había resucitado exitosamente. Realmente resucitado. Al mirar a Itachi, que había resucitado exitosamente frente a él, Sasuke, quien solo tenía esperanzas extravagantes en su corazón, quedó instantáneamente atónito. Yulon. Lo lograste, ¿verdad? No esperaba que fueras tan fuerte. Resucitar a los muertos va en contra de las leyes de la naturaleza. El precio debe ser muy alto, ¿verdad? Después de barrer suavemente los ojos de Sasuke, este se giró para mirar a Itachi, quien estaba controlando al dragón, y no pudo evitar preguntar en un tono solemne. Cuando Itachi dijo esto, Sasuke, que todavía estaba un poco incrédulo, finalmente recobró el sentido. Hermano Yulon tilde, jaja. A mí solo me consume un poco de vitalidad. No te preocupes. Mirando a Sasuke con una mirada culpable en sus ojos, Yulon no pudo evitar reír levemente. No esperaba que al final tuvieras que pagar por la terquedad entre nuestros hermanos. Lo siento, Yuga Yuryu. Itachi miró fijamente al libre y tranquilo Yulon frente a él durante un largo rato y no pudo evitar decir disculpas. Al ver a Itachi decir esto, Yulon también miró al oponente y no pudo evitar bromear con una expresión juguetona en su rostro. Realmente no esperaba que admitieras que simplemente estabas siendo mezquino. Mirando a Itachi que parecía avergonzado, Yulon lo miró a la cara y no pudo evitar exclamar de repente. TSK, TSK. No esperaba que tú, con esa cara de vergüenza, fueras tan lindo como Sasuke. Eres un verdadero hermano. Itachi. Sasuke. Oye. ¿Qué cara tienes? ¿Por qué te ves tan asesina? ¿Es mi imaginación? Al ver el cambio repentino en las expresiones de los dos hermanos, Yulon no pudo evitar preguntar en un tono sorprendido. Y ese cuestionamiento intensificó aún más los cambios en las expresiones en los rostros de Sasuke e Itachi. Aún tenía un poco de disculpa por ti en mi corazón. Pero ahora, se ha ido por completo. Así es. Hermano Yulon, te pasaste. Incluso mencionaste la ternura otra vez, aún no he terminado contigo. Oigan, me voy. ¿Qué quieren hacer, hermanos? ¿Por qué de repente siento un escalofrío en el corazón? Mirando a Sasuke e Itachi que se acercaban a él con expresiones frías, Yuryu instintivamente se retiró y no pudo evitar gritar extrañamente. ¿Qué estás haciendo? Claro que te voy a dar una paliza. Ante el truco deliberado de Yuryu, Sasuke e Itachi inmediatamente gritaron al unísono y saltaron sobre Yuryu que estaba tratando de escapar. Al ver al trío Yulon tocando junto, la sucursal de Yulon que no estaba muy lejos no pudo evitar sacudir la cabeza con diversión. Este chico parece un niño. Incluso a esta edad, le gusta jugar con los demás. Después de algunos comentarios divertidos, me aseguré de que no hubiera gente rondando alrededor y entré inmediatamente al espacio de cultivo de vegetales. Ahora que el asunto se ha resuelto, es hora de que regrese al lado de Zabuza y elimine a Jiraiya. Después de todo, sin su propia ayuda, probablemente le tomaría un buen tiempo a Jiraiya regresar a la aldea de Konoha desde Zabuza. Para no causar preocupaciones y cargas innecesarias a otras personas del pueblo. Es la elección más correcta enviar a Jiraiya de regreso a la aldea de Konoha lo antes posible. Con tales pensamientos pasando por su mente, Fenzun entró en el espacio de cultivo de hortalizas. Inmediatamente, su mente cambió nuevamente, moviéndose del espacio de cultivo de vegetales a la residencia de Zabuza. Mirando a Yuryu Bunzun que reapareció, Jiraiya, quien ya había descubierto el incidente anterior con las explicaciones de los demás, no pudo evitar mirar a Yuryu Bunzun con ojos dudosos. ¿Qué Yuga Yuryu eres? Honores separados. Eres un monstruo. ¿De verdad tienes dos de ti mismo? Al ver la rama Yuryu frente a él explicar, Jiraiya no pudo evitar decir sarcásticamente con una expresión extraña después de obtener la respuesta. Naturalmente, tal sarcasmo provocó inmediatamente un contraataque en el acto por parte del maestro de la rama Yulon. Aunque sea un monstruo, soy mejor que un viejo pervertido como tú. Espío a mujeres duchándose todos los días para obtener información. Es una vergüenza. Oye. Mocoso. ¿De qué estás hablando? Soy un autor superventas. Sí. Un autor superventas que escribe erótica.
Mirando a Jiraiya que ya estaba sonrojado, el Yuryu Bunzun no pudo evitar imitar el rostro de Jiraiya, revelando una expresión sarcástica que no se podía ocultar. En nombre de escribir un libro, te comportas como un vándalo. Eres demasiado arrogante. Cuidado con la muerte repentina. Mocoso. Tú. No hace falta defenderse. Por mucho que te defiendas, no cambiarás el hecho de que eres un pervertido. Frente a Jiraiya que todavía quería decir algo, Yuryu Fenzun decidió interrumpirlo sin contemplaciones. Y ante la expresión de enojo de la otra parte, optó por darse la vuelta y caminar hacia los demás. Oye. Bai, ¿vas a sacar al bebé a tomar el sol? ¡Qué buena idea! El bebé aún es pequeño y lo que más necesita es el sol. Punto, punto, punto. Ante la despiadada habilidad para cambiar de tema de Yuryu Bunzun, Jiraiya, que quería decir algo más, no pudo evitar sentirse abatido. Finalmente lo descubrió. No importa si es el cuerpo principal de Yulon o la rama de Yulon, ambos son inteligentes y despiadados. Querer aprovecharse de la otra parte es tan difícil como arrancarle las plumas a un gallo de hierro. Mirándolo como si nada hubiera pasado, como si no pudiera ver su rama de dragón en absoluto, Jiraiya no pudo evitar tener una mirada de resentimiento en sus ojos. Odioso. Este mocoso debe haberlo hecho a propósito. Con tales pensamientos pasando por su mente, la expresión en el rostro de Jiraiya no pudo evitar volverse más resentida. Parecía que finalmente había descubierto que algo andaba mal con Jiraiya. Volvió a mirar al dragón rival y, sin poder evitarlo, mostró una expresión de sorpresa. Señor Jiraiya. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pareces una niña agraviada? ¿Quién te acosó? Dímelo y te ayudaré a decir la verdad. Puedo golpearte. Frente a Yulon Bunzun que estaba diciendo tonterías, Jiraiya, cuya boca se torció, no pudo evitar preguntar en un tono débil. Lamentablemente la respuesta es, por supuesto, no. Por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque tengo miedo de que si me defiendo y te golpeo hasta la muerte, tendré que gastar toda mi energía en resucitarte. Esto no es rentable. Por eso, me niego a hacer algo tan ingrato. ¿Qué demonios tilde? Mirando al todavía serio Yulon Bunzun, Jiraiya, cuya boca aún se crispaba, no pudo evitar caer en un estado desordenado. En ese momento, de repente se arrepintió de haber tomado la iniciativa de provocar a Yulon Fenzun. Al fin y al cabo, uno se enfrenta a un tipo al que no se puede vencer y del que no se puede hablar. Tomar la iniciativa de buscarle problemas a la otra parte es simplemente un acto de buscar la muerte. La risa siempre terminará. Y el proceso de la historia también debe avanzar. Mientras Nagato y los tres se retiraban al aislamiento, Itachi también regresó a Konoha bajo la instigación de Yulon. Solo quedan 3 personas en toda la organización Akatsuki. Kisame Inagaki se une a la organización Akatsuki por alguna razón desconocida, Obito todavía sueña con un Tsukuyomi infinito y el cerebro supremo detrás de escena, Kurosetsu. En comparación con el número restante de personas en toda la organización Akatsuki, el progreso de la recolección de bestias con cola en la organización Akatsuki también ha llegado a la etapa final. 7 de las 9 principales bestias con cola de todo el mundo ninja han sido recolectadas y selladas con éxito por miembros de la organización Akatsuki. Las bestias con cola que aún no ha conseguido son las 9 colas de la aldea de Konoha en el País del Fuego, y las 8 colas de la aldea Kumojin en el País del Trueno. Ante esta vergüenza de mano de obra insuficiente, Black Zetsu, que ya se había unido a Obito, no pudo evitar pensar en la idea de utilizar el ejército de Wite Zetsu. Obito se opuso inmediatamente a esta idea. Después de todo, desde la perspectiva de Obito, quien ha obtenido el ojo Rinnegan, mientras el misterioso Yuga Yuryu no interfiera, los demás no tienen nada de qué preocuparse. Por lo tanto, aunque se opuso a la idea de Zetsu Negro, Obito declaró directamente que quería arrestarlo personalmente. Al ver que Obito dijo esto, Eizetsu pensó por un momento y finalmente estuvo de acuerdo con la idea de Obito. Que Obito, que acaba de obtener el ojo Rinnegan, parta hacia la villa de la nube oculta para capturar al rabino Jinchuriki de 8 colas. Frente a Obito que había obtenido el ojo del Samsara, Kirabi, quien obviamente estaba retenido por él, fue rápidamente capturado por Obito. Este resultado hizo enojar completamente a Ai, el Raikage de 4ª generación de la aldea Yunjin. No hubo necesidad de pensarlo 2 veces. Ai, preocupado por la seguridad de su hermano Kirabi, decidió directamente celebrar una reunión de las 5 sombras. El lugar de la reunión de la conferencia de las 5 sombras fue el Reino de Hierro, que es un país permanentemente neutral.
Considerando la amenaza de la organización Akatsuki, las otras 4 sombras que recibieron la invitación a la reunión inmediatamente decidieron partir hacia el Reino de Hierro. Yulon, cuya fuerza es insondable, fue elegido por Tsunade para ser uno de sus guardaespaldas en este viaje. En cuanto a la otra persona, era Shikamaru, quien había sido entrenado por Tsunade como asistente del Hokage. Después de todo, en la opinión de Tsunade, si una persona tan inteligente como Shikamaru no es cultivada, será una gran pérdida. Por lo tanto, a pesar de todas las reticencias en el corazón de Shikamaru, Tsunade, como Hokage, aún capturó por la fuerza al joven. Y cuando los 5 Kages estaban ocupados corriendo hacia el Reino de Hierro, Yakushi Kabuto, quien se había transformado en Orochi Kabuto, también apareció frente a Obito. Frente a Obito, quien lo miró fríamente, Kabuto Yakushi declaró directamente su propósito de unirse a la organización Akatsuki. Esa petición fue inmediatamente recibida con cinismo por parte de Obito. La razón es que la fuerza de Yakushi Kabuto no está a la altura. Ante el desprecio y el ridículo de Obito, Yakushi Kabuto no se enojó, sino que mostró directamente su carta del triunfo. Una gran área de cuerpos reencarnados en tierra sucia, y el cuerpo reencarnado en tierra sucia más importante, Uchiha Madara. Mirando a Uchiha Madara, quien fue invocado por la reencarnación Uchichi, Obito, quien todavía miraba con desdén, inmediatamente encogió los ojos. Respira profundamente y reprime el estado de ánimo impetuoso que surge en tu corazón. Obito, quien originalmente estaba lleno de desdén, finalmente decidió aceptar que Yakushi Kabuto se uniera a su lado después de un período de silencio. Y después de eso, eligió directamente ir al lugar de reunión de las 5 sombras en el Reino de Hierro. Declarar la guerra unilateralmente a las 5 principales potencias al mismo tiempo. Y este enfoque enfureció por completo a las 5 sombras presentes. Y que las 5 sombras, que seguían discutiendo sin cesar, se dieran la mano directamente e hicieran las paces, compartiendo el mismo odio. Ante la declaración unilateral de guerra de Obito, las 5 naciones principales, que ya compartían el mismo odio, inmediatamente comenzaron a reunir sus ejércitos ninja. Naruto, quien estaba en la mira de Obito, fue obligado por Tsunade a quedarse con Yulon. Si quieres controlar al dragón, debes garantizar la seguridad de Naruto. Después de todo, ya sea como Hokage o como suegra de Naruto, ella no permitiría que nada le sucediera a Naruto. Además, aunque Yulon ya se había dicho a sí mismo su propósito. Pero Tsunade, que no tenía confianza en su corazón, todavía tenía una resistencia instintiva para resucitar a Kaguya Otsutsuki. Después de todo, una vez que Otsutsuki Kaguya resucite, el Yulon más fuerte no será su oponente. Entonces la situación se volverá definitivamente completamente incontrolable. Tsunade ni siquiera podía imaginar tales consecuencias. Aunque Yulon dijo que en una docena de años habrá 2 miembros del clan Otsutsuki con la misma fuerza que Otsutsuki Kaguya. Pero cuando pensaba que cosas tan poco fiables todavía estaban a más de 10 años de distancia, Tsunade sentía que esas cosas estaban muy lejos. Por el contrario, Jiraiya, que normalmente parece poco confiable, está de acuerdo con el enfoque de Yulon en este asunto. Pero ahora que el asunto ha terminado, no importa lo que piense Tsunade, el plan de Yulon no cambiará. Mirando al ejército ninja de Konoha que estaba atacando directamente, el inexpresivo Yulon no pudo evitar sujetar al inquieto Naruto a su lado. Naruto. Tu corazón es un poco impetuoso. Hermano Yulon. Incluso Sasuke, que regresó a la aldea, se unió a la batalla por esto. ¿Por qué no me dejas unirme a la lucha? Naruto se giró para mirar al dragón que estaba a su lado, con una mirada de ansiedad en su rostro, y no pudo evitar preguntar con urgencia. Eso es porque tu práctica aún no ha terminado. Y antes de que termine, no puedes ir a ningún lado. Pero, hermano Yulon, ¿qué exactamente quieres que practique? Al ver que Yulon estaba a su lado decía eso, Naruto, que quería seguir al ejército a la batalla, no pudo evitar preguntar nuevamente en un tono urgente. Chakra inmortal y la finalización de la comunicación con las 9 colas y las 9 trompetas. Chakra Senjutsu. 9 lamas de 9 colas. Hermano Yulon. ¿Acaso lama de 9 colas se llama el 9 lamas? Frente a Yulon, quien habló nuevamente, Naruto, quien finalmente obtuvo la respuesta, se sintió inmediatamente atraído por lo que dijo Yuyu. Y viendo que la atención de Naruto fue desviada con éxito por sus palabras. Yulon, con las comisuras de la boca levantadas, asintió inmediatamente con una sonrisa en su rostro. No está mal. ¿Qué te parece? ¿Quieres practicar el chakra mágico primero? ¿O comunicarte primero con Hyush y Auxiao? Primero hablemos con Hyush y Auxiao.
Hace tiempo que quiero hablar con él. Mirando a Yulon con una sonrisa en su rostro, Naruto, quien permaneció en silencio por un momento, no pudo evitar decir su respuesta con una voz profunda. Al ver a Naruto decir esto, Yulon asintió nuevamente e inmediatamente le indicó a Naruto que se sentara con las piernas cruzadas. Y después de que Naruto se sentó con éxito, comenzó a guiar la voluntad espiritual de Naruto hacia su propio mundo interior. Por supuesto, mientras guiaba a Naruto, Yulon, como guía, naturalmente siguió a Naruto al mundo espiritual de Naruto. Mirando a las dos personas que aparecieron frente a él, Kyuubi, que había estado cerrando los ojos para descansar su mente, abrió lentamente los ojos. ¿Viniste? Sí. Ya voy. Mirando a los 9 lamas que tomaron la iniciativa de hablar, Yulon estuvo de acuerdo e inmediatamente hizo una pausa antes de continuar. ¿Qué te parece? ¿Quieres hablar conmigo primero? ¿O hablar con Naruto a mi lado primero? ¿Es necesario distinguir este tipo de cosas tan claramente? Ante la pregunta de Yulon, Hyush y Auxiao, quien también habló nuevamente, no pudo evitar preguntar en un tono significativo. Ante las significativas preguntas retóricas de 9 lamas, la sonrisa en el rostro de Yulon se hizo instantáneamente más fuerte. Tienes razón. No hay necesidad de distinguir este tipo de cosas con tanta claridad. En ese caso, déjame hablar primero de mi promesa. Mirando a los 9 lamas con ojos penetrantes, Yulon habló nuevamente y expresó directamente su promesa. Después de que pase este incidente, usaré mi poder de reencarnación para reencarnar a todos ustedes en humanos. De esta manera, incluso si alguien con motivos ocultos aparece nuevamente en el mundo ninja, seguirás estando sano y salvo. TSK tilde. Estás sano y salvo. ¿Estás seguro? Al escuchar que el Hyuga Yuryu frente a él realmente hizo tal promesa, Kurama, que todavía estaba tendido en el suelo con la barbilla apoyada en sus dos extremidades delanteras, no pudo evitar burlarse. Y ese tipo de burla hizo que la expresión originalmente seria de Yulon instantáneamente se volviera más seria. Entiendo lo que quieres decir. Pero mientras reencarnen como humanos, será extremadamente difícil que quienes tengan segundas intenciones los encuentren. Tener más paz por un rato es mejor que ser molestado por esos tipos todo el tiempo, ¿verdad? HMPH. Lo que dijiste tiene sentido. En ese caso, ¿qué condiciones tienes? El 9 lama, que parecía estar de acuerdo con la declaración de Yulon y cambió su tono, no pudo evitar hacer una pregunta. Ante la pregunta retórica de Hyulama, Yulon expuso sus condiciones de forma sencilla y clara. Espero que puedas dejar ir tu arrogancia interior y sentir empatía por Naruto. Al mirar al 9 lama, la comisura de su boca se levantó, con un leve matiz de burla. Yulon miró directamente al oponente y no pudo evitar exponer el disfraz del oponente sin dudarlo. No hace falta que pongas esa cara. De hecho, ya has llegado a un acuerdo con Naruto. La razón por la que no he estado dispuesto a inclinar la cabeza y cooperar es simplemente porque siento que hacerlo sería vergonzoso. HMPH. ¿Crees que puedes ver a través de mi corazón solo porque puedes ver a través del corazón de la gente? ¡Qué broma! Ante la despiadada exposición de Yulon, Hyulama, que todavía estaba tendido en el suelo, se puso de pie inmediatamente emocionado. Al ver a los 9 lamas realizar tal acción, Yulon, que originalmente parecía serio, reveló una sonrisa que no se pudo ocultar. Ya sea que puedas verlo o no, tu propio comportamiento no me dice ya la respuesta. HMPH. ¿Y qué? Si quieres que colabore con este chico, debe pasar mi prueba. El 9 lama, que mostró sus dos filas de colmillos con una expresión arrogante, giró sus ojos hacia Naruto y no pudo evitar amenazarlo. Mocoso. Si no puedes pasar mi prueba, entonces me convertiré en Naruto en tu lugar. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a aceptar mi reto? Creo en mí mismo, y sin duda haré que estés completamente de acuerdo conmigo. Lo juro por mi ninja. Mirando directamente al provocativo 9 lama, Naruto se miró y no pudo evitar dar la respuesta con firmeza. Al ver que los dos estaban poniendo manos a la obra, Yulon inmediatamente asintió con satisfacción y tomó la iniciativa de retirarse del mundo interior de Naruto. En ese momento, Yulon creyó que Naruto definitivamente pasaría la prueba dada por los 9 lamas. También creo que los 9 lamas, que son arrogantes en sus corazones, nunca lastimarán realmente a Naruto. Al mirar al ejército ninja de Konoha que se había ido por completo, Yulon no pudo evitar revelar una mirada aguda en su rostro. Ya casi es la hora. En ese caso, es hora de partir. No te preocupes, ve allí. Naruto, me encargaré de ello por ti.
Ante el soliloquio de Yulong, Fenzun, quien se movió con la ayuda del espacio de cultivo de vegetales, no pudo evitar reír y dijo: si estás escuchando esto en un canal que no es Mundo Novel Fanfic, felicidades. Acabas de encontrar el equivalente digital de un Rolex falso. Esto significa que alguien decidió robar el trabajo que con tanto cariño preparamos y lo subió sin mover más que un dedo, bueno, tal vez dos. Pero no te preocupes, todavía puedes hacer lo correcto. Ven a nuestro canal oficial, échale un ojo a nuestro contenido original, y descubre novelas que realmente valen la pena. Gracias. Y recuerda, la piratería no paga, bueno, a menos que seas Jack Sparrow. ¿Dónde están Kimimaro y los demás? Se han unido a Sasuke. Irán juntos a la batalla como compañeros de Sasuke. Ante la pregunta de la deidad sonriente inmediatamente dio la respuesta. Jaja. En serio. Si es así, puedo pasar sin problema. Después de obtener la respuesta que quería, Yulon inmediatamente asintió con satisfacción. Luego, bajo la mirada de Fenzun, entró directamente en el espacio de cultivo de vegetales. Y después de entrar al espacio de cultivo de vegetales, partió nuevamente, rumbo a la era Kaguya, donde se estaba desarrollando la guerra. En un instante, el tiempo y el espacio cambian. Después de un breve desenfoque de visión, Yulon inmediatamente entró en la era Kaguya donde se estaba llevando a cabo una guerra. Al ver que la batalla estaba llegando a su fin, Yulon inmediatamente se ocultó cuidadosamente y luego se escondió en la oscuridad para observar la batalla en secreto. Frente a Kaguya Otsutsuki, quien había sido reprimido por los hermanos Agoromo, Yuryu no pudo evitar suspirar ante la tragedia de Kaguya. Aunque debe haber algo odioso en la gente pobre. Pero como miembro del clan Otsutsuki, en realidad no es fácil para Kaguya llegar a este punto. Después de todo, a los ojos de todo el clan puro Otsutsuki, los humanos no son más que comida en su cautiverio. Pero hoy, Kaguya aún tiene algunos pensamientos amables en su corazón. De lo contrario, no habría ninguna posibilidad para los dos hermanos Yurono. Mirando a Otsutsuki Kaguya quien finalmente fue sellado, y luego mirando a Black Zetsu quien fue arrojado en secreto por él. Después de dudar por un tiempo, Yulon finalmente decidió no entrometerse en los asuntos de otras personas. Después de todo, a los ojos de Yulon ahora, este asunto tiene un lado malo y un lado bueno. Después de todo, los corazones de las personas son volubles y las cosas son impredecibles. Si toma acción y expone a Eijue, la otra parte quedará sellada. ¿Cómo puedo estar seguro entonces de que no aparecerán otros conspiradores en el mundo de hoy? Después de todo, si el Zetsu negro y el Zetsu blanco pueden aparecer en este mundo, entonces el Zetsu amarillo y el Zetsu azul también pueden aparecer. Los corazones de las personas son volubles y la naturaleza humana es aterradora. Lo más aterrador de este mundo nunca es el enemigo conocido, sino aquellos tipos que siempre se esconden en la oscuridad. Con tales pensamientos pasando por su mente, Yulon volvió a mirar a Eijue y decidió emerger de la oscuridad. ¿Quién es usted, su excelencia? ¿Cuál es el propósito de su presencia aquí? Mirando a Yuryu que apareció de repente, los ojos de Otsutsuki Agoromo estaban fijos en Yuryu, y no pudo evitar tomar la iniciativa de preguntar. Aunque Otsutsuki Amura por un lado no habló, al igual que su hermano Agoromo, su rostro inconscientemente mostró una mirada de cautela. La razón es que la aparición de Yulon fue tan inesperada. Y esta situación hizo que los dos hermanos comprendieran una cosa. Es decir, la fuerza de la persona que está frente a mí ya no debe ser inferior a la de sus dos hermanos. De lo contrario, no habría podido acercarse a sus dos hermanos tan fácilmente sin que ellos se dieran cuenta. Cuando Yulon vio que los dos en realidad mostraban expresiones cautelosas y decidieron aparecer para acercarse a los otros dos, no pudo evitar quedarse atónito por un momento. No fue hasta que notó que la alerta en las expresiones de las dos personas se hizo más intensa que Yulon finalmente reaccionó. No me malinterpretes. No pretendo hacerte daño. Si no, no esperaría a que completaras el sello para aparecer. Frente a los dos hermanos que parecían cautelosos, Yulon finalmente recobró el sentido y rápidamente explicó. Cuando Yulon dijo esto, los dos hermanos todavía estaban en guardia. Solo entonces, después de mirarse el uno al otro por un rato, bajó la guardia ante Yulon. ¿Quién es su excelencia? ¿Qué quiere hacer con nosotros dos, hermanos? Mientras aparentemente bajaba la guardia, Otsutsuki Agoromo inmediatamente volvió a preguntar. Al ver que la otra parte estaba tan impaciente por preguntarle nuevamente, Yulon comprendió de inmediato lo que la otra parte estaba pensando. Yulon suspiró con impotencia. A primera vista, no había nada inusual en él.
Inmediatamente sonrió y dio una respuesta que sorprendió al hermano Yui. Soy Yulon. Vengo de un espacio paralelo que está involucrado en este mundo. En cuanto al mundo en el que se encuentran, ustedes dos pueden verlo disfrazado como este mundo hace más de 1000 años en el futuro. ¿Espacio paralelo? ¿Qué es eso? Al ver que Yulon realmente dijo eso, Otsutsuki Amura, que nunca había dicho una palabra, no pudo evitar preguntar con una expresión de sorpresa. Al ver que la otra parte no entendía, Yulon se sorprendió nuevamente e inmediatamente explicó. El llamado espacio paralelo es un espacio compañero con el mismo punto de partida. Al principio será lo mismo, pero el desarrollo posterior de la línea de tiempo sufrirá ciertos cambios debido a la interferencia de varias razones. No esperaba que existiera algo así. Es simplemente increíble. Después de escuchar la explicación de Yulon, Otsutsuki Amura se quedó atónito por un momento y no pudo evitar suspirar después de volver en sí. En comparación con Otsutsuki Amura, quien suspiró, Otsutsuki Agoromo a un lado hizo otra pregunta. En ese caso, ¿cómo es la situación en el mundo en el que te encuentras ahora? Sí. Hermano, tienes razón al preguntar. ¿Qué le pasa al mundo en el que vives ahora? Al escuchar a su hermano Otsutsuki Agoromo hacer tal pregunta, Otsutsuki Amura reaccionó de manera similar e inmediatamente preguntó con curiosidad. Al ver que los dos hermanos finalmente hicieron esta pregunta, Yulon exhaló un suspiro de alivio. Inmediatamente volvió a sonreír levemente y respondió. Justo por eso vine aquí. En el mundo en el que vivo, Kaguya Otsutsuki, el poder sellado, ha vuelto a abrirse paso. Mirando a los dos hermanos cuyas expresiones cambiaron repentinamente, Yulon hizo una pausa y continuó de inmediato. Pero este asunto no es lo más aterrador. ¿Qué? ¿Acaso el hecho de que mi madre rompiera el sello no es lo más aterrador? El camino al cielo regresa. ¿Qué le pasó al mundo en el que vives? Al escuchar que el dragón frente a él dijo tales palabras, Amura Otsutsuki, que tenía una personalidad bastante impaciente, no pudo evitar exclamar. Aunque Otsutsuki Agoromo a su lado no habló, la expresión de su rostro también era mucho más solemne. Yulon entendió que aunque la otra parte no gritara como Otsutsuki Amura, pero su propio estado de ánimo debe ser como el de Amura Otsutsuki en este momento, con horror en su corazón. Respira profundamente. Yulon, que había estado meditando sobre sus emociones durante un rato, volvió a hablar de inmediato bajo la mirada de los dos hermanos. Según mi profecía, en el mundo en el que vivo, en más de 10 años, descenderán 3 clanes Otsutsuki de sangre pura. Entre los tres, uno es tan fuerte como tus hermanos. Los otros dos son comparables a Kaguya Otsutsuki que ha sido sellado. ¿Profecía? ¿Esa cosa es realmente fiable? ¿Será un error de juicio? Al escuchar a Yulon decir esto, Otsutsuki Agoromo se quedó en silencio por un momento y no pudo evitar preguntar en un tono serio. Aunque las predicciones no son 100% exactas, las llamadas predicciones en sí mismas predicen lo que es más probable que suceda. Así que, ante una profecía así, prefiero creer que existe antes que creer que no existe. Shuryu pareció entender lo que Otsutsuki Agoromo estaba pensando y abrió la boca para explicarlo nuevamente, pero no pudo evitar lucir un poco indefenso. Entonces, ¿has hecho alguna predicción antes? ¿Son acertadas? Al ver que Yulon realmente dijo eso, Otsutsuki Agoromo se quedó en silencio por un momento nuevamente y no pudo evitar seguir preguntando. Ante el interrogatorio de la otra parte, la mirada de impotencia en el rostro de Yulon inmediatamente se hizo más intensa. Ha habido predicciones. Y hasta ahora, mis predicciones tienen un 100% de acierto. Al 100%. ¿No significa eso que tus predicciones no han fallado en nada hasta ahora? Al escuchar lo que dijo el dragón frente a él, Otsutsuki Amura, que estaba a un lado, no pudo evitar exclamar nuevamente. Aunque Otsutsuki Agoromo a su lado no habló, frunció el ceño nuevamente. Mirando a los dos hermanos con expresiones diferentes, Yulon tenía una sonrisa irónica en su rostro y no tuvo más remedio que hablar de nuevo. Es cierto. Y esto es lo que realmente me preocupa. Después de todo, las predicciones anteriores se cumplieron. Me resulta difícil dudar de que mi próxima predicción sea errónea. En tales circunstancias, es realmente difícil imaginar que tu predicción sea errónea. Mirando directamente al dragón frente a él, Otsutsuki Agoromo se quedó en silencio por un momento y no pudo evitar hablar de nuevo. En ese caso, ¿para qué has venido? ¿A buscar ayuda? No está mal. Espero que me ayuden antes de enfrentarme a Kaguya Otsutsuki. ¿Cómo quieres que te ayudemos?
Mirando a Yulon con una expresión solemne, Otsutsuki Agoromo mostró la misma expresión e inmediatamente volvió a preguntar. Ante la pregunta de Otsutsuki Agoromo, Yulon inmediatamente expuso su solicitud. Espero que puedan dedicarme un tiempo para entrenar. Por favor, acepten. Al final de sus palabras, Yulon hizo una reverencia directa a los dos. Un enfoque tan decisivo hizo que los dos hermanos, que inicialmente querían negarse, sonrieran amargamente. De acuerdo. Ahora que lo has dicho, a nosotros dos hermanos nos resulta difícil negarnos. Sin embargo, después de todo, los dos hermanos acabamos de terminar la batalla con nuestra madre. Por lo tanto, necesitamos descansar y recuperarnos. ¿Puedes esperar? Después de mirarse con impotencia, Otsutsuki Agoromo, como el hermano mayor, inmediatamente dio su respuesta. Y tal respuesta hizo que el dragón que estaba frente a él se sintiera un poco extasiado. No hay problema. Puedo esperar. Ante la última condición de Otsutsuki Agoromo, Yuryu estaba muy contento. Él inmediatamente dijo sin dudar lo que podía esperar. Al ver que Yulong aceptó tan felizmente, los hermanos Yui se giraron para mirarse nuevamente y no pudieron evitar sonreír. Después de todo, dado que Yulong frente a él puede estar de acuerdo tan felizmente, significa que la otra parte realmente quiere pedir ayuda sinceramente a sus dos hermanos. En lugar de acercarse a los dos hermanos con otros motivos ocultos, como ambos temían. Con este pensamiento en mente, los hermanos Agoromo se miraron y sonrieron nuevamente, e inmediatamente tomaron a Yulong que los seguía para embarcarse en un viaje para reparar las heridas de este mundo. Mientras Yulong estaba ocupado fortaleciéndose, el mundo ninja del otro lado ya estaba luchando. Frente al ejército de Zetsu Blanco, que cuenta con 100.000 hombres, toda la coalición ninja está bajo una gran presión. Afortunadamente, las 5 sombras actualmente en el poder tienen suficiente cohesión y prestigio. Solo entonces la coalición ninja, que inicialmente estaba indecisa, recuperó su gran espíritu de lucha. 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 Lucha de nuevo. Frente al numeroso e incluso astuto ejército de Zetsu Blanco, la voluntad de toda la coalición ninja está unificada de una manera sin precedentes. Mirando a la alianza ninja con la moral alta y sin miedo, Kabuto Yakushi ha estado observando la batalla. Inmediatamente sonrió con un tono siniestro y liberó todos los cuerpos reencarnados de tierra inmunda que había recogido. En un instante, la caótica escena de lucha se convirtió en una divertida reunión de reconocimiento familiar. Ante este cambio repentino, todos se sintieron increíblemente desprevenidos. Nadie esperaba que el campo de batalla originalmente solemne se transformara en una cálida escena de reconocimiento. Es una lástima que escenas tan cálidas sean siempre efímeras. Para evitar que se produzcan cambios y poner fin a esta guerra lo antes posible. Después de una breve conversación, los difuntos que se reencarnaron en la tierra sucia pidieron inmediatamente a sus familiares que se sellaran. Sin embargo, hay quienes toman la iniciativa de solicitar que sean sellados, y naturalmente, hay quienes son arrogantes y dominantes y toman la iniciativa de matar. Frente a semejante tipo, todo el equipo de élite de la coalición ninja lanzó inmediatamente sus propias acciones. Comiencen a rodear en grupos para rodear y reprimir aquellos cuerpos reencarnados del suelo sucio que toman la iniciativa de matar. Pero al ver que los ninjas de élite de las fuerzas de la coalición se movilizaban, Kabuto Yakushi lo había estado esperando durante mucho tiempo. Inmediatamente mostró una sonrisa siniestra una vez más y arrojó las antiguas sombras de cada aldea en la que había reencarnado frente a las 4 fuerzas de la coalición ninja. Al mirar las figuras que aparecieron de repente y estaban claramente bajo control, las expresiones de todos cambiaron instantáneamente. Después de todo, aquellos que pueden convertirse en la sombra de la aldea son los más fuertes de la aldea en ese momento. No es una exageración describir a una persona tan fuerte como un par de cientos contra 1000. Entre ellos, el Raikage de tercera generación incluso es llamado el enemigo de 10.000 personas. ¿Cómo podría un hombre tan fuerte y aterrador no hacer que todos cambien de opinión? Al ver que la situación había empeorado, el Hokage y el Raikage, que estaban sentados en el cuartel general del comando de la coalición, no pudieron quedarse quietos ni un instante. No consideremos en absoluto los peligros del don de Dios. Los dos eligieron directamente usar la técnica de envío del cielo de Magui y corrieron al campo de batalla donde apareció el tercer Raikage. Enfrentándose a su padre, quien estaba controlado por Kabuto Yakushi, el cuarto Raikage, después de recordar brevemente a su padre, se vio obligado a luchar contra su padre, el tercer Raikage. Y el tercer Raikage, conocido como el enemigo de 10.000 personas, es realmente aterrador.
Incluso cuando se enfrentó a un ataque conjunto de los dos Kages, el Hokage y el Raikage, salió ileso. Por el contrario, las dos personas que no pudieron atravesar la defensa se vieron obligadas a entrar en pánico por el tercer Raikage. Al ver que el actual Hokage y Raikage no son rival para el Raikage original de tercera generación. Obito, que estaba escondido en la oscuridad, inmediatamente decidió revelar su carta del triunfo, con la esperanza de aplastar directamente a la Alianza Ninja. Luego de un violento terremoto y el temblor de la montaña, el enorme caparazón de 10 colas fue canalizado inmediatamente por Obito. Al observar el caparazón con forma de montaña del 10 colas, todos en la Alianza Ninja quedaron atónitos. Dios mío. ¿Qué es eso? Tan grande. Si algo así entra al campo de batalla, ¿podremos derrotarlo? Jaja. ¿Acaso ese tal Obito quiere derrotar a la coalición ninja de los 5 países principales de un solo golpe? Si ese es el caso, entonces agregaré otro fuego. Kabuto Yakushi, quien observó la repentina aparición del caparazón de 10 colas con una sonrisa siniestra en su rostro, inmediatamente mostró su carta del triunfo. El cuerpo de inmundicia reencarnado más poderoso, Madara Uchiha. Con la aparición de Uchiha Madara, la coalición ninja ya estaba en estado de sorpresa. Inmediatamente, bajo la aterradora fuerza aplastante de Uchiha Madara, se derrumbó por completo. Al ver a la coalición ninja llorar y huir, Madara Uchiha finalmente despertó de su sueño profundo e inmediatamente estalló en risas salvajes. Jaja. Jaja. Un montón de basura. Sin Hashirama, que puede conmigo, solo son un montón de hormigas. Al ver lo arrogante que era Uchiha Madara, Juryu Bunzun, quien llegó apresuradamente con Naruto, inmediatamente se rió en un tono juguetón. Hormiga. ¿Estás segura? HMM. Pudiste acercarte a mí sin que me diera cuenta. Parece que tienes algo de fuerza. En ese caso, déjame jugar contigo. Al observar la repentina aparición del dragón, Uchiha Madara se quedó atónito por un momento, luego inmediatamente volvió a reír salvajemente. Y después de reír tanto, tomó la iniciativa de correr hacia Yulon que no estaba lejos de él. Y este enfoque atrajo inmediatamente la atención de mucha gente. Después de todo, tanto el ex Uchiha Madara como el actual Yuga Yuryu son existencias legendarias. Todos quieren saber quién es también una figura legendaria. ¿El antiguo Uchiha Madara Kian? ¿O es el actual Yuga Yuryu Kian? Con tales pensamientos pasando por sus mentes, todos los presentes no pudieron evitar revelar una mirada de expectativa. Y parecía estar consciente del cambio en la atmósfera circundante. Uchiha Madara, que al principio todavía se mostraba muy casual, inmediatamente mostró una luz en sus ojos. Siguió su corazón y eligió directamente un ataque cercano. Mirando a Madara Uchiha elevarse en el aire, intentando lanzar un ataque de patada de látigo sobre sí mismo. Yulon, que había permanecido allí inmóvil, sonrió instantáneamente. ¿Me estás menospreciando? Uchiha Madara. La voz burlona acaba de sonar. Yulon, que nunca se había movido antes, de repente se movió. No había necesidad de pensar demasiado. Frente a Uchiha Madara, que descendía del cielo, Yulon usó directamente su palma de separación de aire. En un instante se oyó un choque. Uchiha Madara, quien originalmente corrió hacia el dragón en el aire, voló directamente hacia atrás. Este resultado hizo que otras personas que estaban prestando atención a esta batalla se sintieran instantáneamente renovadas. Es increíble. Es sin duda el legendario Yuga Yuryu. Ni siquiera ese Uchiha Madara es rival para él. Al mirar a Yulon, que claramente tenía la ventaja, un miembro de la Alianza Ninja que estaba a un lado inmediatamente exclamó involuntariamente. Tales exclamaciones fueron escuchadas inmediatamente por Madara Uchiha desde un costado. HMPH. Es increíble. Si no fuera la reencarnación de la tierra sucia ahora mismo. Podrías matarme de un solo golpe. Uchiha Madara miró hacia abajo, hacia su pecho que había sido atravesado, con una mirada de sorpresa y enojo destellando en sus ojos. Inmediatamente después de respirar profundamente, habló en tono elogioso. Sin embargo, junto con esta ola de elogios, también está la fuerte intención asesina de Uchiha Madara que no se puede ocultar. Como muestra de mi agradecimiento hacia ti, decidí usar toda mi fuerza para matarte hasta hacerte papilla. Muere. Mocoso del clan Hyuga. Escalera de incendios. Sal con un gran incendio. Tan pronto como sonó la voz extremadamente arrogante, las llamas aterradoras surgieron de inmediato hacia el Yulon que no estaba muy lejos. Mirando las aterradoras llamas que venían hacia su rostro, Yulon, con una sonrisa en su rostro, inmediatamente eligió ojo por ojo.
Jaja. ¿Escalera de incendios? Si es así, usaré la de agua. Diciendo esto con una sonrisa, Yulon inmediatamente completó el sello con una expresión aparentemente tranquila. Escape de agua. Gran ola de agua explosiva. Mientras las tranquilas palabras de Yulon sonaban, incontables cantidades de agua salieron inmediatamente de la boca de Yulon. En un instante, el agua y el fuego chocaron. Las llamas originalmente amenazantes fueron sumergidas directamente por el agua clara más feroz. Una escena tan poderosa no solo sorprendió a la coalición ninja, sino que también los emocionó aún más. Después de todo, cuanto más fuerte sea el dragón Hyuga que tengan frente a ellos, mayores serán sus posibilidades de ganar. En comparación con la emoción de la alianza ninja, Uchiha Madara, quien fue reprimido repetidamente por el dragón frente a él, estaba completamente emocionado. Increíble. Increíble. En ese caso, déjame ver lo fuerte que eres. Susanoo completo. La emoción en sus ojos no se puede ocultar en absoluto. Madara Uchiha rugió enojado y utilizó directamente su Susanoo completo. En un instante, se reunió un chakra aterrador. Uchiha Madara, que todavía estaba de pie en el suelo, fue envuelto directamente en el Susanoo completo y se elevó hacia el cielo. Y tal cambio hizo que muchos miembros de la Alianza Ninja que originalmente parecían felices cambiaran sus expresiones instantáneamente. Dios mío. ¿Qué es eso? Ese es el Susanoo perfecto que solo Uchiha Madara posee. Tiene el poder de abrir montañas y dividir mares. Me pregunto si ese dragón Hyuga podrá con él. Mirando al Susanoo completo que apareció en un instante, el tercer Tsuchikage Onoki no pudo evitar revelar una mirada algo preocupada en sus ojos mientras respondía. Para Onoki, que tuvo la suerte de presenciar el poder del Susanoo completo. Uchiha Madara, quien usa el Susanoo completo, es simplemente una existencia invencible. Por lo tanto, cuando Onoki volvió a ver el Susanoo completo de Uchiha Madara. Además de la oración, en mi corazón solo queda la oración. Rezo para que el Hyuga que pelee contra Uchiha Madara sea lo suficientemente fuerte como para lidiar con el Susanoo completo de Uchiha Madara. Y la preocupación de Onoki es obviamente un pensamiento completamente innecesario. Frente a Uchiha Madara, quien utilizó directamente su Susanoo completo, Shuryu, que también estaba interesado, sonrió instantáneamente. Jaja. ¿Tu Susanoo completo es más fuerte? Entonces, me gustaría ver si tu Susanoo perfecto es más fuerte. ¿O mi Tenkyoun Yojin? Después de decir esto con gran entusiasmo, Yulon inmediatamente pensó en ello y convocó a su propio dios de adoración celestial. Y lo que Jian Yulon llama Tianjin Minjin es básicamente un conjunto de armadura construida a partir de chakra. Uchiha Madara, que originalmente tenía una mirada de expectativa en su rostro, de repente mostró una mirada de decepción. ¿Es este el Tenkyoun Yojin al que llamas? ¿Crees que este tipo de armadura de chakra pueda resistir un golpe de mi Susanoo de cuerpo entero? Mientras pronunciaba palabras burlonas, Uchiha Madara eligió directamente controlar todo su Susanoo y atacó al dragón directamente debajo de él con su espada. Después de ver toda la espada de Susanoo, estaba a punto de golpear al dragón directamente debajo de él. Yulon, que había completado la invocación de Tianjin Minchen, inmediatamente volvió a sonreír. Jaja. ¿Desprecias a mi Dios celestial? En ese caso, déjame verlo. Dios celestial. Las leyes del cielo y la tierra. Lleno de sonidos libres y fáciles, resonando en todo el mundo. El Yulon, que originalmente era del tamaño de un humano normal, inmediatamente comenzó a expandirse locamente cuando sonó su voz. En un instante, el suelo se quebró y la espada salió volando. El completo Susanoo, que originalmente disfrutaba de la atención de todos, inmediatamente fue arrebatado de toda su gracia. Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Es el Tenkim Yojin del que habló Yuga Yuryu? Y tilde debería ser cierto. Mirando al gigantesco gigante que apareció de repente y se paró directamente entre el cielo y la tierra. La alianza ninja, que originalmente estaba un poco decepcionada, de repente mostró una expresión atónita. En comparación con la coalición ninja que estaba completamente atónita, Uchiha Madara, que todavía estaba lleno de decepción y desdén, tampoco era mucho mejor. ¿Esto tilde qué es esto? ¿Qué? Claro que sí, Tenkin Yojin. ¿Qué te parece? Es perfecto, ¿verdad? Mirando a Madara Uchiha con una mirada de incredulidad en su rostro, Yulon, que originalmente tenía una expresión libre y sencilla en su rostro. Pronto cambió la expresión libre y relajada de su rostro por una expresión de broma. ¿Cómo va? Uchiha Madara. ¿Estás listo? ¿Qué? No está bien.
Su mirada recorrió al dragón que ya se movía frente a él. Uchiha Madara, quien al principio aún estaba un poco aturdido, al instante mostró una expresión de asombro. No le des ninguna oportunidad de escapar. Yuryu, que decidió actuar, le puso una bofetada al Susanoo perfecto frente a él y se fue volando. Mirando el Susanoo completo, que voló boca abajo y destruyó directamente todas las montañas en el camino. Todos en el campo de batalla quedaron atónitos por un instante. Y demasiado horrible. Da mucho miedo. Susanoo, que ya era un gigante, ahora es un juguete que se puede golpear a voluntad. Mirando al Susanoo completo que obviamente no estaba al mismo nivel, Tsunade, que todavía estaba un poco preocupada, instantáneamente mostró una sonrisa. Por supuesto, mientras Tsunade sonreía, Madara Uchiha, quien fue golpeado directamente por el dragón, expresó que ahora quería llorar. ¿Qué carajo es esto? Originalmente pensé que aparte del 10 colas, no habría existencia más grande que el Susanoo completo. Nunca esperé que ese Yuga Yuryu me diera una bofetada en la cabeza. Al ver al gigante que caminaba hacia él, la primera reacción de Uchiha Madara fue liberar de inmediato su estado Susanoo por completo. Es una lástima que no esperara hasta poder poner en práctica su idea. Yulon, que ya estaba corriendo hacia él, inmediatamente le saludó y le estrechó la mano. Usando su propia gravedad extremadamente fuerte, se sintió fuertemente atraído por Susanoo que estaba tratando de liberar su forma completa. ¿Qué? Esto es. Tengamos un encuentro cercano. Uchiha Madara. Es tan solitario sin un oponente. Deberías poder entender este sentimiento, ¿verdad? Mirando al sorprendido Uchiha Madara, Yuryu Bunzun, que estaba completamente emocionado, gritó de inmediato. Y esos gritos hicieron que otras personas que acababan de recobrar el sentido se asustaran tanto que rompieron a sudar frío. El tilde parece un poco emocionado. Ah, tilde. Sí. Estoy muy emocionado. Mirando al dragón gigante que una vez más aplastó por completo al Susanoo. Tsunade, cuya expresión volvió a caer en un estado apagado, no pudo evitar murmurar en respuesta. ¿De verdad se puede considerar a este tipo un humano? No. No podemos esperar más. El 10 colas debe resucitar de inmediato. Al mirar al dragón Hyuga cuyo cuerpo era más grande que el caparazón del 10 colas, Obito se horrorizó e inmediatamente tomó una decisión. Sin embargo, cuando estaba a punto de usar su ninjutsu de tiempo y espacio para atacar furtivamente a Naruto, inmediatamente sintió una sensación de hormigueo en el corazón. Incluso había una voz en su corazón que le decía que si se atrevía a correr y atacar a Naruto, definitivamente sería atacado por ese dragón Hyuga. Aunque este sentimiento era muy extraño, Obito decidió creerlo sin dudarlo. Porque entendió que la razón por la que se sentía así debía ser porque Hyuga Yuryu le estaba advirtiendo. Y la otra parte obviamente también tiene este tipo de fuerza y habilidad. Con tales pensamientos pasando por su mente, Obito, que ya estaba ansioso, no pudo evitar sentirse irritado por dentro. Dejó escapar un suspiro de disgusto y se sintió impotente, por lo que no tuvo más remedio que dirigir su atención a los hermanos Cuerno de Oro y Cuerno de Plata en otro lugar. Aunque los hermanos Jin y Jiao son reencarnaciones de la Tierra Sucia, los dos hermanos en realidad poseen el chakra de las 9 colas en sus cuerpos. Con la idea más importante de resucitar primero al 10 colas, Obito eligió atacar a los hermanos Cuerno de Oro y Plata sin dudarlo. Después de ver la mirada confusa en su rostro, los hermanos del Cuerno de Oro y Plata gritaron y lo amenazaron. Después de lograrlo con éxito, Obito no pudo evitar mostrar una mirada de desdén. HMPH. Es un honor para ti ser parte del 10 colas. Gracias. Después de decir todo esto en un tono desdeñoso, Obito usó su habilidad de tiempo y espacio para irse nuevamente e inmediatamente comenzó a resucitar al 10 colas. Y cuando se dio cuenta de que el 10 colas finalmente había comenzado a resucitar, originalmente estaba ocupado golpeando al maestro dragón de Madara Uchiha. Él inmediatamente sonrió y detuvo sus acciones. ¿Por fin ha comenzado? El poder del 10 colas es realmente emocionante. ¿Quieres ver el poder del 10 colas? Antes, debes superar mi nivel. Liberación de madera. El reino de las flores y los árboles se acerca. Frente a Yuryu Bunzun que no lo tomó en serio en absoluto, Uchiha Madara, quien finalmente se calmó, no pudo evitar usar liberación de madera. Llegada al reino de las flores y los árboles con una mirada enojada. En un instante, innumerables flores y plantas gigantes brotaron del entorno completamente destruido. Sintiendo el veneno transportado por esas flores gigantes, Yulon Fenzun finalmente volvió su atención y sonrió al instante. Ha llegado el mundo de las flores y los árboles.
Este tipo de juegos de casitas infantiles deberían acabarse aquí. Después de decir tales palabras en tono de broma, Yulon Fenzun seguía siendo alto y alto. Inmediatamente pateó el suelo y destruyó todas las flores y plantas gigantes que acababan de brotar. Un enfoque tan limpio y ordenado dejó atónito al instante a Madara Uchiha, que todavía estaba un poco enojado. Nunca imaginó que el otrora excelente liberación de madera. Llegada al reino de las flores y los árboles, que podría considerarse uno de los movimientos más fuertes de Hashirama, ahora se convertiría en un juego de niños a los ojos de los demás. Mirando a Yuryu Bunzun que caminaba hacia él nuevamente, Uchiha Madara, quien finalmente regresó de su lentitud, tembló de inmediato. Maldita sea. Este tipo es demasiado fuerte. No. Tengo que resucitar inmediatamente y conseguir el ojo del Rinnegan de Obito. Con tales pensamientos pasando por su mente, Madara Uchiha ya había tomado una decisión. Inmediatamente canceló todo su cuerpo Susanoo y corrió en dirección a Obito tan rápido como pudo. Al ver a Uchiha Madara realizar tal acción, el Yuryu Bunzun se convenció e inmediatamente decidió dejar que Uchiha Madara pasara corriendo junto a él. Después de todo, desde el punto de vista de Yuryu Fenzun, ni Obito, que actualmente está resucitando al 10 colas, ni Uchiha Madara, que está a punto de resucitar, son sus oponentes. Y su verdadero oponente es Kaguya Otsutsuki, quien eventualmente resucitará con la ayuda de Madara Uchiha. Por lo tanto, no le importa dejarse llevar repetidamente hasta que la mujer que él considera su objetivo final resucite. Con tales pensamientos pasando por su mente, Yulon Bunzun, quien deliberadamente dejó pasar a Uchiha Madara, no pudo evitar levantar las comisuras de su boca. Como era de esperar de Itachi. De hecho usó el poder de Izanami para eliminar por la fuerza la reencarnación de la tierra sucia de Yakushi Kabuto. Si ese es el caso entonces déjamelo todo a mí. Al darse cuenta de que Itachi había levantado con éxito la reencarnación de la tierra sucia de Yakushi Kabuto. Después de elogiar a Yulon, inmediatamente movió a todos los miembros de la Alianza Ninja alrededor del campo de batalla a un lugar distante. Mientras completaba esta tarea, Yulon también hizo otras 3 cosas. Lo primero es restaurar completamente la normalidad del ojo ciego de Itachi. Lo segundo es recuperar por la fuerza la mitad del chakra de 9 colas que se encuentra en la tierra pura. Lo tercero fue extraer por la fuerza el dragón de 9 colas del cuerpo de Naruto y salvar a Naruto, que se suponía que iba a morir. Mirando a Tsunade y los demás que miraban con incredulidad, Yuryu Bunzun sonrió levemente. Inmediatamente arrojó los 2 9 colas al 10 colas que estaba resucitando. En un instante se escuchó un aullido desgarrador. El 10 colas, que originalmente tardó un tiempo en transformarse en su forma completa, inmediatamente completó el proceso con la ayuda de la rama Yulon. Mirando a todos con incredulidad en sus caras, la voz de Yulon sonó de inmediato nuevamente. De acuerdo. Madara Uchiha. Te daré la oportunidad de desafiarme. Si ganas, podrás cumplir tu deseo y lanzar el Tsukuyomi infinito sobre todo el mundo ninja. Si pierdes, regresa a la tierra pura. Espera tu próxima reencarnación. Después de decir estas palabras con palabras dominantes, Yulon ignoró por completo la incredulidad de los demás. Se giró para mirar a Obito a un lado y volvió a hablar. Se acabó tu actuación. Por el resto del tiempo, Uchiha Madara puede seguir jugando conmigo. ¿Por qué? Tú. Jaja. ¿Por qué? Solo porque no quiero seguir jugando contigo. Mirando a Obito con una cara llena de incredulidad, Yuryu Bunzun, quien atravesó el corazón del oponente, no pudo evitar decir palabras dominantes nuevamente. Y esas palabras dominantes, junto con el comportamiento de Yulon Fenzun de matar directamente a Obito, están llenas de un tipo de poder convincente que la gente no puede refutar. Aunque nadie entendía lo que estaba pensando el gigante que tenía delante. Pero ahora que el asunto ha terminado, la próxima batalla obviamente no tiene nada que ver con gente común como ellos. Después de todo, ni el todavía insondable Yuga Yuryu ni el resucitado 10 colas pueden ser sacudidos por personas comunes y corrientes como ellos. Se puede decir que en este punto, la dirección futura del mundo ninja ya no es algo que gente común como ellos pueda controlar. Lo único que pueden hacer es rezar en secreto para que las cosas no lleguen a un punto completamente irreversible. Sin embargo, la práctica de Yulon Branch de hacer que los corazones de otras personas latan más rápido no termina allí. Después de completar el golpe desgarrador a Obito, Yuryu Bunzun realmente sacó los ojos Rinnegan de Obito con un movimiento de su mano. Y entre las exclamaciones de los demás, lanzó el par de ojos Rinnegan a Madara Uchiha, quien también quedó atónito. ¿Tú, ¿Estás listo?
Uchiha Madara. Te reviviré pronto. Mirando a Madara Uchiha con una mirada de incredulidad en su rostro, el Yuryu Bunzun levantó las comisuras de su boca y no pudo evitar decir algo que sorprendió a todos una vez más. Yulon. ¿Estás loco? Frente a la rama Yulon que estaba a punto de resucitar a Uchiha Madara, Tsunade, quien finalmente se recuperó del shock, inmediatamente gritó en voz alta. Ante el regaño de Tsunade, Yulong Fengzun se giró para mirarlo. Con un movimiento casual de su mano, Obito, que había perdido su Rinnegan, fue arrojado hacia Kakashi junto a Tsunade. No se preocupe. Tsunade-sama. No haré este tipo de cosas sin ningún motivo. Tienes que creerme. Todo lo que hago es por todo el mundo ninja. Después de decir estas palabras en un tono firme, se giró para mirar nuevamente la rama Yuryu de Uchiha Madara e inmediatamente comenzó a formar sellos. Hereje. El arte de la reencarnación. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo conoces la técnica única de reencarnación del ojo del samsara? Mirando a la rama Yulon que había comenzado a resucitarlo, Uchiha Madara, que ya estaba confundido, instantáneamente se confundió aún más. Y pareció comprender la sorpresa en el corazón de Uchiha Madara. El maestro de la rama Yulon, que había completado el aquí está el camino. El arte de la reencarnación, volvió a hablar con tono burlón. La técnica de reencarnación exclusiva del ojo del samsara. Jaja. Qué declaración tan graciosa. Lin. Bastardo. ¿Qué demonios quieres hacer? Justo cuando Yuryu Bunzun comenzó a reírse de Uchiha Madara, encontró a Noara Rin resucitado y a Obito a su lado. Después de volver en sí, no pudo evitar rugir hacia la rama Yulon en la distancia. Y tal rugido inmediatamente provocó la respuesta de la sucursal de Yulon. Mirando a Obito, que estaba sorprendido y enojado, y a Noara Rin, que también estaba incrédulo, Yulon Bunzun sonrió al instante. Nada. Solo quiero que veas tu corazón con claridad. Uchiha Obito. Pregúntale a Noara Rin, que está a tu lado. ¿Qué quiere que hagas? Obito. ¿De verdad eres Obito? Entonces eres Kakashi. Al mirar a las dos personas que obviamente eran adultas, y luego al mirar su cuerpo aún inmaduro, Noara Rin de repente bajó la cabeza. Ya crecieron. Y Obito, resulta que siempre has estado vivo. Es realmente genial. Lin tilde. Obito. Lin. Kakashi. Mirando a Noara Rin que había comenzado a llorar, Obito, que todavía estaba enojado al principio, de repente sintió un violento temblor en su corazón. En ese momento, Obito descubrió de repente. Resulta que todo lo que hice antes estuvo mal. En ese momento, de repente se sintió un poco agradecido y usó la técnica de reencarnación hereje para resucitar al dragón Hyuga de Lin. Incluso él entendió vagamente lo que Hinata Yulon quiso decir, y también entendió vagamente su verdadero corazón. Gracias. Hinata Yuryu. Entiendo un poco sobre mi verdadero corazón. Al mirar la imponente figura del Rey Dragón, Obito inesperadamente decidió expresar su gratitud al Rey Dragón. Después de decir gracias, tomó la iniciativa de tomar las manos de Kakashi y Noara Rin. Al mirar a las dos personas con expresiones de sorpresa, el rostro de Obito reveló inmediatamente una mirada de inocencia que solo tenía cuando era un niño. Lin. Kakashi. ¿Pueden sentarse y hablar? Tengo muchas cosas que contarles. Sus ojos se dirigieron a Obito, quien obviamente había descubierto algo, y luego se giraron para mirar a Uchiha Madara, el maestro dragón. Después de un momento de silencio, no pudo evitar decir algo significativo. Eres un tipo realmente difícil de ver a través de ti. ¿No puedes ver a través de eso? No hay nada que no puedas ver. Odio las tragedias. Después de mirar al oponente con el mismo significado, Yulon Branch de repente tomó acción. Una vara negra de 6 rayos se condensó inmediatamente y Black Zetsu, que intentó atacar furtivamente a Obito, fue inmovilizado contra el suelo. HMPH. Yo, Hyuga Yuryu, ya decidí el final, pero ¿puedo permitir que una basura como tú lo cambie? Señor Madara. Sálvame. Descubrí que había una intención asesina en los ojos de Yulon Branch que no se podía ocultar. El asustado Zetsu negro inmediatamente pidió ayuda a Uchiha Madara con voz aguda. Es una lástima que el grito de ayuda de Eijue fuera inmediatamente advertido y ridiculizado por Yulon Fengzun. Madara-sama. HMPH. Zetsu negro, será mejor que seas más honesto conmigo. Si no, no me importa encerrarte. ... Ante la amenaza de la rama Yulon, Eijue, quien originalmente quería aprovechar la oportunidad para provocar una pelea, inmediatamente decidió callarse.
Después de todo, a juzgar por el poder que Yuga Yuryu ha demostrado ahora, definitivamente puede hacer esto. Por lo tanto, para resucitar con éxito a su madre, Kaguya Otsutsuki. Al final, Eijue decidió rendirse obedientemente. Después de todo, en su opinión, siempre y cuando Uchiha Madara consiga convertirse en el Jinchuriki de 10 colas. Entonces el aparentemente invencible Yuga Yuryu seguramente enfrentará un ataque frontal. En ese momento, tiene todas las oportunidades para liberarse de la vara negra que lo retiene. Mirando a Hinata Yuryu con una mirada de desdén en su rostro, y a Izetsu que parecía estar cediendo, no pudo evitar pensar eso. Sin embargo, hay cientos de flores rojas, y Yulon es la más diferente. Aunque la rama Yulon parece ser desdeñosa en la superficie, de hecho, en el fondo de su corazón, tiene su propio Xiao Hyuhyu. Para permitir que Eijue finalmente tenga éxito en el ataque furtivo, no se causará ningún problema a sí mismo. Mientras mostraba desdén en el rostro de Yulon Branch, inmediatamente completó un sello tan rápido como pudo. Escapada Yin Yang. Espacio y mundo de fantasía. Extremo. Cuando sonó la voz de Yulon Branch, un mundo ilusorio. Extremo. Con un alcance 100 veces superior al del mundo ilusorio ordinario envolvió inmediatamente el área circundante. Mirando la barrera gigante que excluía directamente a otras personas, solo quedaron 3 personas. Eijue, que todavía despreciaba a Xiao Hyuhyu en su corazón, de repente se volvió extremadamente feo. Por el contrario, los ojos de Madara Uchiha se iluminaron mientras integraba el 10 colas en su cuerpo. Despejar el lugar. HMPH. Este asunto se está poniendo cada vez más interesante. ¿Interesante? Es realmente interesante. Simplemente no sé si te seguirá interesando después de conocer el resultado final de este asunto. Mirando al emocionado Uchiha Madara, Yuryu Bunzu levantó las comisuras de su boca y no pudo evitar decir algo significativo. Es una lástima que Uchiha Madara, que estaba sintiendo la oleada de poder, no lo notara en absoluto. En cambio, después de una explosión de risa, se elevó directamente en el aire y voló hacia la dirección de la sucursal de Yulon. Mirando a Uchiha Madara que obviamente estaba hinchado nuevamente, el Yuryu Bunzu sonrió e inmediatamente canceló su estado Tenjin-Yojin. Y también se elevó al cielo y voló hacia Madara Uchiha, que corría hacia él. El poder del 10 colas es realmente inimaginable. Yuga Yuryu. Espero que no te arrepientas por tu arrogancia. Mirando a la rama Yulon que tomó la iniciativa de volar hacia él, Uchiha Madara, quien sentía que ahora era omnipotente, no pudo evitar sonreír ferozmente. Pero esa sonrisa feroz fue cambiada una vez más por una burla despiadada del maestro de la rama Yulon. ¿Arrogante? Madara Uchiha. ¿Estás hablando de ti mismo? ¿Hablando de mí? Espera un momento y sabrás de quién hablo. Uchiha Madara, que estaba mirando al gobernador dragón que ya había llegado frente a él, rugió y no pudo evitar optar por usar un ataque cercano contra el gobernador dragón que estaba frente a él. Uchiha Madara, quien estaba empuñando el bastón Zen de los 6 caminos que acababa de condensar, no pudo evitar lucir un poco inescrupuloso. Sin embargo, su falta de escrúpulos pronto desapareció después de una corta pelea. ¿Cómo es que tienes el bastón Zen de los 6 caminos? Al mirar a la rama Yulon que también sostenía el bastón Zen de los 6 caminos, la mirada orgullosa y feroz en el rostro de Madara Uchiha se congeló directamente en su rostro. No podía entenderlo de ninguna manera, ¿por qué el Yuga Yuryu frente a él también poseía el bastón Zen de los 6 caminos? De hecho, no solo Madara Uchiha quedó atónito cuando vio que el maestro de la rama Yuryu también había condensado el bastón Zen de los 6 caminos. Incluso Eijue, quien fue clavado al suelo por la vara negra, también quedó atónito. Después de todo, sin el poder de los 6 caminos, sería imposible condensar el bastón Zen de los 6 caminos. Tales pensamientos pasaron por sus mentes, y las expresiones en los rostros de los dos hombres cuando miraron a Yulon Branch inmediatamente mostraron una pizca de incredulidad. Podría decirse tilde HMPH. ¿Ya lo adivinaste? En ese caso, no hay necesidad de ocultarlo más. Había una mirada juguetona en sus ojos, y la expresión sarcástica en el rostro del maestro dragón se transformó inmediatamente en el modo 6 caminos. Una situación tan inesperada sorprendió a todos instantáneamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que también tengas el poder de los 6 caminos? Al observar la rama Yulon que había entrado en el modo de 6 caminos, Madara Uchiha sintió que no podía aceptar esto en absoluto. No podía imaginar que el joven frente a él también tenía el poder de los 6 caminos por los que había trabajado tan duro para obtener.
Un resultado como este no puede dejar de hacer que el siempre orgulloso Uchiha Madara se sienta un poco inaceptable. ¿Por qué? ¿Por qué un mocoso como tú puede tener el poder que tanto me costó conseguir? ¿Por qué? Mirando a Yulon Bunzun con una mirada burlona en su rostro, Uchiha Madara no pudo evitar ponerse un poco histérico. Tal histeria fue inmediatamente reemplazada por una burla aún más obvia por parte del maestro de la rama Yulon. ¿Por qué? Comparado conmigo, eres una persona común y corriente. Una persona común. ¿Cómo te atreves a decir que yo, Uchiha Madara, soy una persona común? Te voy a matar. Después de decir tales palabras con gran enojo, Madara Uchiha originalmente desconfió del señor portador del dragón. Con un movimiento directo de su fuerza, controló el Jade buscador de Tao que originalmente flotaba detrás de él y voló hacia la rama Yulon. Pero al ver el Kyudao Jade silbando hacia él, Yulon Fenzum no se sintió ni un poco nervioso. En lugar de eso, sonrió juguetonamente e hizo la misma acción que Uchiha Madara. En un instante, el Jade Kyudao chocó con el Jade Kyudao, provocando una distorsión extremadamente aterradora en el espacio alrededor del Jade Kyudao. Al mirar el gran espacio que estaba directamente distorsionado, los demás que estaban viendo la batalla a la distancia quedaron atónitos al instante. Una simple colisión que distorsiona el espacio circundante. ¿Qué nivel de batalla es este? En comparación con las otras personas que estaban exclamando, a Uchiha Madara, que estaba luchando contra el Rey Dragón, no le importó esto en absoluto. Solo porque tenía la bendición de los 10 colas en su cuerpo, en realidad fue reprimido por la rama Yulon frente a él. Y tal resultado naturalmente deja a Uchiha Madara, quien no puede aceptarlo, sorprendido y enojado. De todas formas, no podía entenderlo. También estaba en el modo 6 caminos. Porque fue bendecido por el poder del 10 colas, pero fue reprimido por el otro grupo. Con ira y confusión en su corazón, Uchiha Madara, quien había sido enredado en un combate cuerpo a cuerpo por el maestro dragón, estalló de inmediato. Imbécil. Vete al infierno. A la cárcel al borde de la tumba de la rueda. Tras el rugido de Uchiha Madara, quien finalmente controló completamente su propio poder, inmediatamente utilizó el poder de su ojo Rinnegan para llegar a la prisión Rinnegan. Vi todo el cuerpo de Uchiha Madara retorciéndose y 4 sombras Madara se condensaron directamente. Y estos 4 puntos de sombra solo pueden ser vistos por la rama Yulon, quien también tiene el ojo del Samsara. Observando a Madara Uchiha atacarlo nuevamente después de usar con éxito la prisión Rinnegan. Yulon Fenzum sonrió levemente e inmediatamente guardó el bastón Zen de los 6 caminos en su mano. Jaja. ¿Es una prisión al borde de la tumba de la rueda? En ese caso, déjame darte una lección. Ataque aéreo de Yasushigami. El sonido de la risa cambia instantáneamente. El maestro de la rama Yulon, que todavía estaba sonriendo al principio, utilizó directamente el ataque aéreo de los 80 dioses. En un instante, el espacio se distorsionó. La persona y las 4 figuras que intentaban correr hacia la rama Yulon gritaron y volaron hacia atrás. Un grito tan agudo despertó instantáneamente a los demás que ya estaban aturdidos. Ataque aéreo Yayagogami. ¿Cómo es posible? ¿No es un movimiento que solo mi madre conoce? ¿Por qué también se puede usar este Ryugayuryu? ¿Quién es? Miró a Yulon Branch, cuyos ojos lo recorrieron deliberadamente y mostraron un indicio de profundo significado. De repente, Eijue descubrió que las cosas se estaban volviendo cada vez más confusas. Y Ryugayuryu, que está luchando contra Uchiha Madara, también se está volviendo cada vez más misterioso. Mirando a Madara Uchiha que seguía gritando bajo el ataque de los 80 dioses de Ryugayuryu. Zetsu Negro de repente se dio cuenta de que Uchiha Madara, a quien había apoyado, era solo una broma frente a él. Aunque tiene el poder de los 10 colas en su cuerpo, todavía luce tan vulnerable. Mientras suspiraba impotente en su corazón, Eizetsu también tuvo inmediatamente la idea de terminar con todo esto lo antes posible y resucitar a su madre Kaguya rápidamente. Como dice el refrán. Si quieres hacerlo, hazlo ahora. Con tales pensamientos pasando por su mente, Eijue inmediatamente intentó hacer su mejor esfuerzo para liberarse de la vara negra que lo ataba. Después de liberarse con éxito de las ataduras, inmediatamente se abalanzó sobre la rama Yulon que estaba de espaldas a él. Madara-sama. Acérquese a la luna rápidamente y use el Tsukuyomi infinito. Mientras use el Tsukuyomi infinito, su poder se fortalecerá aún más. Mientras se abalanzaba sobre el señor dragón, Eizetsu, quien contuvo al señor dragón, instó inmediatamente a Madara Uchiha, quien había vuelto a sus sentidos. Y este tipo de impulso pareció darle a Madara Uchiha un impulso.
Que Madara Uchiha, que ya estaba aturdido, comience a operar de inmediato. Bien hecho, Zetsu Negro. Si aguantas un poco más, podré hacerlo enseguida. Frente a Yuryu Bunzun que estaba a punto de liberarse de sus ataduras, la expresión de Uchiha Madara ya había caído en la locura. Inmediatamente voló hacia la luna en el cielo y gritó histéricamente. HMPH. Te daré una oportunidad. De ti depende que puedas resucitar a tu madre o no. Mirando a Uchiha Madara que corría desesperadamente hacia el cielo, giró ligeramente la cabeza para mirar la rama Yulon de Zetsu Negro y no pudo evitar resoplar suavemente. Y un recordatorio tan frío hizo que Eijue, que todavía estaba tratando desesperadamente de contener al maestro de la rama Yulon, quedara atónito al instante. Tú tilde HMPH. No creerás que te di la espalda sin querer, ¿verdad? Mirando a Eijue con una cara llena de incredulidad y las comisuras de su boca levantadas, Yulon Fenzum no pudo evitar burlarse de él nuevamente. ¿O de verdad crees que estoy atado a ti? La voz burlona fue bajando poco a poco. Después de ver que Madara Uchiha había utilizado con éxito el Tsukuyomi infinito, el Rikbunzun que hizo un leve grito burlón inmediatamente luchó con fuerza y se liberó de los grilletes de Black Absolute. Mirando a Hinata Yuryu, quien se giró para mirarlo, una mirada llena de profundo significado brilló en sus ojos una vez más. De repente, Eijue se dio cuenta de que estaba inexplicablemente en pánico. Y tal pánico le hizo incluso pensar en arrepentirse de lo que había hecho. Sabiendo que había algo mal con su idea, el presa del pánico Eijue inmediatamente decidió sacudir la cabeza desesperadamente. Tratando de deshacerte esa sensación de pánico e inquietud de tu cuerpo. En comparación con el nervioso Zetsu Negro, Uchiha Madara ha utilizado con éxito el Tsukuyomi infinito. Luego, junta ambas manos y comienza a formar sellos nuevamente. Dios. El mundo de los árboles ha llegado. Una voz ligeramente emocionada acaba de sonar. El 10 colas, que había sido reeditado por Madara Uchiha, inmediatamente comenzó a extender sus raíces y envolver toda la vida en todo el mundo ninja. Y con el enredo infinito de las raíces del árbol sagrado, la cantidad total de chakra en el cuerpo de Uchiha Madara comenzó a aumentar dramáticamente. Sintiendo la sensación de una fuerza aparentemente infinita, Uchiha Madara, quien originalmente estaba en pánico, inmediatamente estalló en risas nuevamente. Poder. Poder. Jaja. Jaja. Esto es poder. Esto es poder. Yuga Yuryu. ¿Estás listo? Esta vez haré que te arrepientas de haberme dado una oportunidad. Mientras reía locamente, Uchiha Madara, cuya fuerza había aumentado nuevamente, inmediatamente se lanzó desde una gran altitud y fue directo al Yuryu Bunzun directamente debajo de él. Sin embargo, un movimiento tan orgulloso y loco hizo que la sucursal Bulong directamente debajo de él sacudiera la cabeza con algo de lástima. Has perdido la cabeza por completo. Por muy poderoso que seas, ¿de qué te sirve estar así? ¿Perdiste la cabeza? Jaja. Jaja. Cuando te mate, el mundo de Infinite Tsukuyomi será perfecto. Para entonces, no habrá más guerras en el mundo. Todos vivirán la vida que quieran. La vida que quieran. Jaja. Jaja. Ante los lastimosos comentarios del Yuryu Bunzun, Uchiha Madara, que sentía que estaba a la vista de la victoria, no pudo evitar predicar con un poco de arrogancia. Y este enfoque hizo que el líder de la rama Yulon sacudiera la cabeza con impotencia. Uchiha Madara. Es hora de despertar de tu sueño. Soplo. Tilde. Tiene razón. Uchiha Madara. Es hora de despertar de tu sueño. Miró a Madara Uchiha quien se giró para mirarlo con incredulidad en su rostro. Después de lograrlo con éxito, Black Zetsu no pudo evitar decir algo que hizo que Uchiha Madara entrara en pánico. Zetsu Negro. ¿Qué haces? No eres mi voluntad. ¿Por qué haces esto? Uchiha Madara, quien no podía comprender en absoluto el comportamiento de Zetsu Negro y había perdido el control de su cuerpo, no pudo evitar preguntar enojado. Y tal cuestionamiento resultó inmediatamente en la burla despiadada de Eijue y en la revelación de la verdad. Tu voluntad. Jaja. Jaja. Uchiha Madara. Piensas demasiado. No soy tu voluntad en absoluto, sino la voluntad de Otsutsuki Kaguya. Y tú solo eres una marioneta que elegí. Resurrección. Mi madre. Junto con la risa desenfrenada de Zetsu Negro, Uchiha Madara, que estaba gritando, inmediatamente comenzó a expandirse locamente. Madre. Por fin has resucitado. Mirando a Kaguya Otsutsuki frente a él, Eizetsu finalmente obtuvo lo que quería y no pudo evitar verse un poco más emocionado. ¿Quién eres? ¿Por qué no puedo ver a través de ti?
Ignorando al emocionado Eizetsu a su lado, Otsutsuki Kaguya miró fijamente a Yuryu Bunzun por un momento y no pudo evitar preguntar con curiosidad en su rostro. Este tipo de pregunta despertó inmediatamente a Eijue, quien todavía estaba en un estado de éxtasis. Madre. Se llama Hinata Yuryu y es descendiente de Amura. Mirando a Kaguya con una cara confundida, Eizetsu, quien ya se había metido en las mangas de Kaguya, no pudo evitar explicar. Y esta explicación hizo que surgieran más preguntas en el corazón de Kaguya. ¿Un descendiente de Amura? ¿Un descendiente de Amura no debería tener el Byakugan? ¿Por qué tiene el Rinnegan? Madre. Tiene el Byakugan. Pero no sé por qué también tiene el ojo de la reencarnación. Ante las dudas de su madre Kaguya, Eizetsu, que estaba escondido en las mangas de Kaguya, no pudo evitar meter la cabeza con cautela y explicar. Mirando a Eizetsu, quien obviamente tenía miedo de Yuryu Bunzun, Kaguya una vez más tuvo un destello de duda en su corazón y no pudo evitar activar su Byakugan. Tratando de usar el poder del Byakugan para ver a través de la verdadera naturaleza de Yulon. Sin embargo, el resultado final de esta inspección sorprendió a Kaguya, quien originalmente estaba tranquila. ¿Qué? No se puede ver nada a través de él. ¿Cómo pudo pasar algo así en esta guardería? ¿Será que? No pienses demasiado. No tengo nada que ver con el clan Otsutsuki de sangre pura. Parecía haber adivinado lo que Kaguya quería decir. La rama de Yulon, que observaba atentamente a la otra parte, no pudo evitar interrumpir. Y tal interrupción hizo que Kaguya, que ya parecía sospechoso, se confundiera aún más. ¿Quién demonios eres? No lo puedo creer. Solo eres descendiente de Amura. HMPH. ¿Es importante este tipo de cosas? Ante la pregunta de Kaguya, Yulon no pudo evitar resoplar con las comisuras de la boca levantadas. Pero esa actitud desdeñosa enfureció inmediatamente a Kaguya, que siempre se había mostrado distante. Junior. Eres demasiado arrogante. Cuando recupere todo el chakra, sabré quién eres naturalmente. Después de decir estas palabras en un tono frío, Kaguya, que había estado inmóvil, inmediatamente tomó acción. Esta tierra es mi importante vivero. Este lugar no puede ser destruido por la inminente batalla. Cuando la voz extremadamente fría de Kaguya cayó, el espacio circundante cambió inmediatamente. Sin embargo, con respecto a la ocurrencia de este incidente, el maestro de la rama Yulon, que era considerado el objetivo, no entró en pánico en absoluto y permitió que Kaguya lo moviera. No fue hasta que se completó la transformación del espacio frente a él que Yulon Fenzun echó un vistazo a su alrededor y luego habló lentamente. ¿Es este tu punto de partida? ¡Qué sitio tan genial! Ya que piensas que este lugar es bueno, entonces déjame enterrarte aquí. Con palabras asesinas en su boca, Kaguya, quien también se movió al espacio de la primera bola, inmediatamente planeó congelar al clon del dragón frente a ella y matarlo de una sola vez. Las almas se miran a los ojos. Arregla tu cuerpo. Las almas se miran fijamente. Rebote. Al ver que Kaguya intentaba calmarse, Yulon Bunzun, que había estado en guardia durante mucho tiempo, inmediatamente decidió rebotar directamente. En un instante, una fuerza invisible reverberó entre ellos dos. Kaguya, que ya se estaba preparando para continuar el ataque, gritó y cayó al suelo. Fin del capítulo. Alto ahí, amante de las historias adictivas. Hemos vuelto con Novels Fanfic, porque el anterior Patreon se fue más rápido que un personaje secundario sin desarrollo. Aquí encontrarás novelas épicas, finales de infarto y el humor negro de siempre. El link para unirte a nuestro Patreon y el enlace para descargar esta novela están en la descripción. Así que, ¿qué esperas? Nos vemos en esta nueva aventura. Igual.